Buenas tardes en Ecuador, buenas noches en Europa, saludos a todas y todos en cualquier otra parte del mundo, a quienes nos acompañan conectados, conectadas en el Zoom, en Facebook Live y en todos los medios digitales que nos retransmiten. Bienvenidos y bienvenidas. Él también agradece a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Un cordial saludo a Abraham Verduga, que hoy nos acompaña para conversar sobre el tema de hoy, Ecuador, 5 de febrero, punto de inflexión. Mi nombre es Etienne y me encuentro en Francia. Abraham es primero militante de La Colmena, un medio digital alternativo. Es también abogado, tiene un máster en democracia y buen gobierno, es comunicador e integrante del colectivo de comunicación contra hegemónico de La Colmena. Dicho esto, ahora le paso la palabra a Abraham, recordándole que tiene de 10 a 15 minutos para exponer su tema y al mismo tiempo para responder preguntas que surgen desde nuestras redes sociales o desde el panel. Por favor, Abraham, su micrófono. Bienvenido. Muchas gracias, compañeros, qué alegría poder juntarme con ustedes. Quiero primero pedirles disculpas por este retraso que no tiene perdón. La verdad es que trato de ser obsesivo con el tema de la puntualidad y ahora, imagínense ustedes, yo les quedo tan mal, ¿no? Por cuestiones domésticas. Quería preguntar, es que no sabía si la ponencia eh, debía durar, no sabía que debía durar 15 minutos, ¿no? No sé si podría extenderme un poquito más, porque he querido proponer en este momento digamos, un análisis que se centre menos en lo coyuntural y que toque más bien cuestiones de fondo, ¿no? Me he propuesto eso y he preparado esta ponencia pensando en eso, en que podamos proponer una discusión más conceptual sobre los temas, no solo los urgentes, sino los importantes, ¿no? Entonces creo que me voy a tomar un poco más de 20 minutos, quizá 30. No sé si es un problema. En todo Correcto. caso, perfecto, les agradezco muchísimo. Yo sé que empezamos con retraso, pero bueno, vamos a arrancar y yo lo primero que quiero hacer es agradecerles, ¿no? Agradecerles ante todo por tomarse en serio la reflexión política, ¿no? El trabajo que hacen ustedes, compas, realmente es de admirar y es inspirador, ¿no? Yo no soy un tipo dado a las lisonjas, lo digo sinceramente, admiro su capacidad de organizarse y su capacidad de militancia, ¿no? No es menor sacar adelante un programa semanal con analistas de primer nivel, hoy quizás se pegaron un bajón conmigo, pero digo que no es menor esa periodicidad con la que aportan claves para descifrar la coyuntura nacional y también la internacional. Por cierto, hace poco tuve la oportunidad creo que fue el honor de mi vida, ¿no? Compartir un espacio con ustedes donde entrevistaron a Finogenova, que para mí es una de las mayores referentes que tengo, y a poder lanzarle una pregunta, bueno, fue realmente increíble, ¿no? Que ustedes llegan a ese nivel de invitados y todo el tiempo, ¿no? Renovando las lecturas, realmente es impresionante. Creo que hacen un gran trabajo y los animo a seguir con fuerza, ¿no? Yo creo que el desafío es sonar cada vez con más potencia. Creo que ese es el desafío que nos interpela a todos quienes tratamos de hacer comunicación contrahegemónica. Así que nos toca, creo yo, en esta nueva etapa, seguir articulando esfuerzos y organizarnos, ¿no? Pero lo que no podemos permitir o lo que no podemos permitirnos es desaparecer, ¿no? Debemos seguir con fuerza disputando relatos, debemos seguir, bueno, aportando nuestro granito de arena para construir pueblo. El pueblo, lo decía ayer que tuve la oportunidad de juntarme con compatriotas en Madrid, no es un ente que se desvela, ¿no? La lucha de clases no se produce de manera automática, como sugieren, ¿no?, compañeros mecanicistas, ¿no? Los esencialismos le hacen mucho daño al quehacer político. Y esto se lo digo con mucho cariño, sobre todo a los compañeros marxistas ortodoxos, ¿no? A mí me califican de revisionista, ¿no? Un reformista, no un revolucionario. En fin, la verdad es que hay mucho revolucionario de etiqueta por ahí, ¿no? Dedicados básicamente a coleccionar estampitas de Stalin, pero que viven refugiados en la queja. Y ahí los tienen amargados, amargadísimos, pero muy cómodos en la pureza de la derrota, ¿no?
Y la verdad es que de revolucionario es muy poco. ¿Por qué? Porque para ser revolucionario uno tiene que tener una vocación de transformación. Tiene que haber una vocación transformadora. Hay que mojarse el poncho, hay que arremangarse la camisa y también hay que asumir contradicciones, porque de eso va la política, ¿no? Hay que asumir contradicciones, por supuesto, sin traspasar líneas rojas, pero hay que asumir contradicciones, ¿no? La política no está hecha para los arcángeles. Ese marxismo sacralizado que no sale del dogma, de esa liturgia, ¿no? En la que han convertido los textos de Marx, se descubre, sinceramente lo digo, en el peor enemigo de la izquierda, ¿no? Alejémonos de esos narcisistas que se han convertido en la caricatura que fabrican los enemigos de la izquierda. No hay nada más rentable políticamente para la derecha que los resentidos funcionales. Y yo por eso aplaudo este esfuerzo, compas queridos, porque ustedes están apostándole decididamente a la construcción de sujetos políticos, a la conciencia de clase, porque están ejercitando todo el tiempo la memoria histórica, que ha flaqueado en nuestro país. De otra manera no se entendería que nos gobierne hoy Guillermo Lasso, ¿no? ¿Cómo se entiende que gobierne Guillermo Lasso el Ecuador, un país que sufrió el feriado bancario, ¿no? Que vomitó por millones a los ecuatorianos, y que luego este personaje que fue superministro de Economía de Maguad llega a ser presidente? Bueno, eso solo tiene una explicación. Ha flaqueado y de qué manera la memoria histórica en nuestro país, ¿no? Esta es la vía. No hay lucha de clases sin conciencia política. No hay revolución sin sujetos revolucionarios. Así que nada, muchas gracias primero por tenerlo claro, ¿no? Y por tomarse el tiempo para hacer estos conversatorios. Muchas gracias también por el esfuerzo que hicieron, compas, en la última contienda electoral, ¿no? Creo que es justo que nos felicitemos por ese gran despliegue que hicimos desde nuestras trincheras, ¿no? Creo que valió la pena todo el esfuerzo. Fue fundamental lo que hicieron. No solo por la oportunidad de sus análisis, ¿no? Que siempre estuvieron ahí, en el momento más oportuno, sino además porque nos permitieron a muchos, bueno, descubrir quiénes eran los candidatos, ¿no? Nos permitieron conocer sus perfiles. Yo vi algunas de esas entrevistas. Nos permitieron inclusive convencernos aún más de nuestro voto, ¿no? Yo conocí gracias a él, a algunos de estos candidatos, conocí sus propuestas, sus compromisos e inclusive sus debilidades, porque también para eso sirven los conversatorios. Algo que no hubiera sido posible si es que acudíamos exclusivamente a la prensa mainstream, donde los candidatos promocionados eran evidentemente otros, ¿no? Así que gracias por ese esfuerzo también. Y al final, ¿qué pasó, compañeros? Al final, ¿qué pasó? Bueno, que valió toda la pena, ¿no? Que David le ganó a Goliat contra todo pronóstico, contra todas las encuestas truchas, habidas y por haber, ganamos, ¿no? Y ganamos de forma categórica, apoteósica, sin fisuras, sin ambajes, pese a los efectos de humo que están proponiendo, ¿no? Los tristes perdedores que dicen que hay fraude, ¿no? No saben cómo más agarrarse, ¿no? De esa teta que se les va escapando, ¿no? Ganamos y ese triunfo apabullante marca un punto de inflexión. Marca un punto de inflexión. Y ese es digamos, el título de esta charla, ¿no? Un punto de inflexión, ¿no? ¿Cómo leemos políticamente o qué significado político le damos a el contexto que estamos transitando? Yo estoy, primero decirles que estoy asqueado, ¿no? Todavía no logro dimensionar todo lo que está pasando en este momento mientras se desarrolla este conversatorio, con la podredumbre, ¿no? Que está anquilosada ahí en el Ejecutivo, ¿no? Nos gobierna una mafia, compañeros, una mafia, ni más ni menos, una mafia. No es posible en ningún país civilizado que se precie de ser democrático, no es posible que podamos tolerar un minuto más a un presidente vinculado con la mafia del narcotráfico, ¿no? Miren qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Cuando decían que Andrés Arauz, recordarán ustedes, la época de campaña electoral, era financiado por la guerrilla, por el narcotráfico, en fin, bueno, miren ustedes hasta dónde estaban vinculados estos sujetos con el narcotráfico, que los propios, el círculo más íntimo de Guillermo Lasso está, bueno, realmente en una cloaca, ¿no? Lo que corresponde en este momento es exigirle la renuncia a Guillermo Lasso. Hay tres vías posibles. Hay tres vías posibles. La renuncia, yo dudo que este señor tenga un ápice de dignidad, ¿no? Si le queda algo de dignidad, que no creo que la tenga, debería renunciar ya, en este momento. Lo otro es activar nuevamente el mecanismo de muerte cruzada o el juicio político, ¿no? Lo explicaba muy bien hace poco en un tuit, Mauro Andino, por amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Son las tres vías posibles. Vamos a ver qué pasa. Lo que yo tengo claro es que 2 años más de este señor no creo que pueda durar 2 años más, ¿no? El Ecuador no merece esto. No hay legitimidad posible con la que pueda gobernar este señor. Así que nada, yo hoy voy a hablar
inflexión, ¿no? ¿Qué significado político le damos a la victoria del pueblo, ¿no? ¿Qué tan importantes son los resultados del 5F? Me parece que son preguntas pertinentes, compañeros, y son preguntas de fondo, insisto, que merecen un análisis profundo. No podemos quedarnos en lo superficial. ¿Hay razones para celebrar? Por supuesto que las hay, ¿no? Pero celebremos con mesura, que apenas hemos ganado una batalla. No hay tiempo para triunfalismos. Así que esta discusión que les propongo hoy es una discusión que, bueno, intentará ir más allá de lo urgente y de lo coyuntural, porque al final de todo lo que quiero es que nos enfoquemos en lo importante. ¿Y qué es lo importante, compañeros? ¿Ganar elecciones o construir hegemonía? ¿Qué es lo importante? No caigamos en el error de confundir las dos cosas, ¿no? La construcción de hegemonía es una tarea pendiente. De hecho, es un déficit del progresismo latinoamericano, ni siquiera digo el ecuatoriano, del progresismo latinoamericano. No hemos logrado construir hegemonía. Al final, ¿cuál es el reto de transformación política por la vía electoral? ¿Cuál es el reto de transformación cuando vamos a elecciones? El reto es, bueno, llegar al Estado y emplearlo como instrumento de emancipación. Llegar al Estado para desde allí operar transformaciones. El reto es convertir nuestras ideas en poder político, compañeros. Como diría el profesor Monedero, ¿no? De lo que se trata es de convertir las ideas en ciudad. De muy poco nos sirve conquistar las instituciones si no conseguimos a través de esas instituciones sedimentar un nuevo sentido común, ¿no? Un sentido común progresista, o lo que es lo mismo, un sentido común radicalmente democrático, ¿no? Y en este punto, me gustaría también que nos sacudamos las falsas modestias, ¿no? Y esa humildad que a veces se antoja un poco arrogante, ¿no? Esa humildad que a veces la gente de izquierda la ejercita con mucha arrogancia, ¿no? Y yo les diría aquí que, digamos, sin ambajes, foc al relativismo, compañeros. Foc al relativismo, porque la razón está con nosotros. Debemos convencernos de lo que defendemos. Y esto es importante decirlo, porque vivimos en un momento de relativismo, en el que parece que todas las ideas parecen lo mismo, valen lo mismo. Todo tiene el mismo valor relativo. Y no, no es así. No es así. Desde ese radical antirrelativismo es desde donde nosotros debemos militar. Porque es cierto que todas las ideas merecen respeto, sí, pero no todas las ideas son correctas. Nosotros tenemos la razón y lo podemos sostener. Hemos presentado argumentos sólidos. Militamos para construir una nueva cotidianidad y una nueva vida. Y ese proceso de cambio por el que nosotros luchamos será por la vía democrática electoral. Esto no es cualquier cosa. Decir esto no es baladí. Somos una izquierda que cree en la democracia, primero. Ahora bien, aquí viene lo provocador. Empiezo ya a meterme en el tema de fondo, o en los temas de fondo. El punto de inflexión, ¿qué significa? Para mí significa lo siguiente, que debemos tener la capacidad de trascender la izquierda. Esto puede asustar a muchos, pero lo voy a explicar. ¿Qué carajo está diciendo este tipo? Eso mismo que acaban de escuchar, debemos trascender la izquierda. Debemos dejar de ser solamente una fuerza de la izquierda para pasar a ser una fuerza de la nación. Y de esto va a construir hegemonía, de esto va la hegemonía. Solo una vez que una fuerza ha comenzado como una fuerza de parte y acaba como una fuerza del conjunto de la sociedad, de la nación, es que esa fuerza está en disposición, bueno, de hacerse con los destinos, con la conducción de una sociedad, de un país. Eso es construir hegemonía. Dejar de ser fuerza de parte para ser sentido común horizontal, transversal, ¿no? Un fin universal. Dejemos de pensar que la historia empieza y termina con nosotros. No es que a partir del 5F, borrón y cuenta nueva. No, compas. La construcción hegemónica es una guerra de posiciones permanente, ¿no? Es un proceso paulatino en el que nos toca ir cavando trincheras en el sentido común dominante, ¿no? No llegamos al poder para empezar tabula rasa, ¿no? Empezar desde cero. No es tan simple como cambiar de página y empezar desde cero. No, lo que nos toca ahora es recoger la herencia de este pasado ominoso, 6 años, pero parece que han pasado 20, ¿no? Es un retroceso absoluto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer con esto? Bueno,
empezar a reescribir la historia, pero haciéndonos cargo de este pasado. Debemos ver el triunfo no solo como la imposición de la fuerza de los nuestros. Lo nuestro debe ser, bueno, la construcción democrática, no la vendetta, porque también veo que hay mucho afán de revanchismo, y lo entiendo. Por supuesto que lo entiendo, porque nos duele la patria. Pero nuestra revancha debe ser democrática. No es la vendetta contra los lazis o contra los florindos, que provoca, por supuesto que provoca. Es que nos han visto la cara de tontos demasiado, ¿no? Y provoca decirle, oye, lazi, ¿no? Florindo, sacúdete de una puta vez, ¿no? Porque se nos están llevando la patria en peso. Pero no es el momento de hacerlo, compas. Tenemos que empezar a generar adhesión popular, inclusive con estos sectores adversarios que nos han mirado con desconfianza y que hoy están viviendo en su carne el peso de la estafa electoral. Ni siquiera contra nuestros más acérrimos enemigos podemos tener una actitud de vendetta. No es lo nuestro la vendetta, somos mejores que ellos. Lo verdaderamente inteligente en este punto de inflexión, es incorporar también a aquellos que no querían renunciar al pasado, ¿no? Que habrían prejuicios todavía contra lo que nosotros representamos, pero debemos estar conscientes que las operaciones mediáticas tienen un impacto brutal en nuestro país. Y hay mucha gente buena, mucha gente decente, mucha gente ingenua, que es víctima también de ese trabajo de manipulación ideológica. Por supuesto que sí. Ahora bien, ¿cuáles son los 3 caminos con los cuales podemos acceder al poder? Solo hay 3 caminos posibles, compas. Insisto, son estas ideas de fondo. Yo no quiero enfrascarme ahora en la coyuntura, la coyuntura se va a reactualizar de una forma frenética, ¿no? Ahora mismo están pasando muchas cosas graves en nuestro país. Ya vamos a analizar eso con mayor tranquilidad, ¿no? Hoy creo que lo importante es centrarnos en lo que vamos a hacer nosotros con las cuotas de poder que hemos conquistado. ¿Y cuáles son esos 3 caminos por los cuales se accede al poder? Solo hay 3 caminos posibles: el dinero, las armas y los votos. No hay más caminos posibles. Esas son las vías principales con las cuales se accede al poder. El que gana con los votos, de forma muy legítima, tiene que saber que su victoria es muy limitada, compas, ¿no? Y esto debemos también asimilarlo desde el progresismo. Ganamos con los votos, nos sentimos insuflados de nuevos bríos, pero esta victoria es muy limitada, porque ya les dije a ustedes cuáles son las otras 2 formas de acceder al poder. ¿Por qué es limitado llegar al poder tan solo por la vía de los votos? Claro, porque no somos dueños ni de las armas ni del dinero. Solo somos dueños entonces de un trozo del poder, una pequeña porción de ese poder. No sobrevaloremos la victoria, dimensionémosla bien. Ni siquiera somos dueños del Estado. Apenas hemos conquistado pequeñas porciones, pedacitos de ese Estado, con estos gobiernos seccionales que hemos conquistado con grandes candidatos. De hecho, ese pequeño trozo del Estado que hemos conquistado es el único trozo que se somete a elecciones democráticas. Pero hay otras porciones, la gran mayoría de los aparatos del Estado, que siguen siendo controlados por las fuerzas hegemónicas, que nadie se engañe, por esa clase dirigente que aún sin poder político ostenta el poder real, que son las armas y los medios de comunicación, ¿no? Por eso digo que debemos dimensionar bien los resultados del 5F. Hemos conseguido triunfos importantes, ciertamente, triunfos que nos llenan de esperanza, por supuesto que sí, y hay que aprender también a saborear los triunfos, no podemos estar siempre, digamos, en esa épica de la resistencia y del sufrimiento, no. Saboreamos los triunfos, sintámonos contentos, renovemos esa alegre rebeldía que debe caracterizar nuestra lucha, ¿no? No les digo que seamos cínicos, que no valoremos lo conseguido, no. Lo que quiero decirles es que la tarea es ingente aún. Esto apenas ha comenzado. Los gobiernos seccionales que hemos conseguido son apenas una pequeña cuña del Estado. Pero luego tenemos una sociedad que también debemos conquistar en términos culturales. Fuerza y consentimiento, ¿no? Cohesión y voluntad. Recuerden ustedes esa figura emblemática, ¿no?, que empleó Maquiavelo cuando hablaba del Estado, de la sociedad civil, ¿no? El centauro de Maquiavelo. En general, la hegemonía de las oligarquías radica en que cuando esas oligarquías ganan las elecciones, ostentan el 100% del poder. Escuchen bien esto, porque es una idea de la cual estoy convencido. Cuando las oligarquías, cuando las élites ganan las elecciones, lo que consiguen es el 100% de la torta, el 100% del poder.
Y cuando pierden las elecciones, se quedan con el 80% del poder. Claro, ¿qué pasa con las fuerzas democráticas y transformadoras? ¿Qué pasa con las victorias del progresismo? Pues que cuando perdemos nosotros, nos quedamos con 0% del poder, y cuando ganamos, apenas estamos conquistando quizá el 20% del poder. Si somos muy optimistas, el 30% de la torta, digamos. Más o menos esa es la relación. Así que esta victoria popular es apenas un comienzo y el margen de maniobra es limitado. Lo que conseguimos con las alcaldías, histórico el triunfo de Guayaquil, de Quito, de Cuenca. Lo que conseguimos con las prefecturas, todas las cuotas progresistas que hemos conseguido en el Consejo, por ejemplo, de Participación Ciudadana y Control Social. Todo eso se traduce en un pequeño trozo del poder en la sociedad, un trozo del poder en el Estado, un trozo apenas. Y a partir de ese trozo, bueno, debemos intentar hacer transformaciones. Transformaciones que sobrevivan, porque también hemos sido víctimas de una paradoja terrible, ¿no? 10 años de Revolución Ciudadana, transformamos el país. Había una arenga popular, recuerdo. La patria cambió, la patria volvió. No recuerdo bien cómo terminó el último eslogan de la RC. ¿Y qué pasó? ¿No? Se retrocedió 20 años. Digamos que no pudieron sobrevivir esas transformaciones. Y eso tiene que ver con un deficitario trabajo en la construcción de sujetos políticos, ¿no? Una revolución cultural nos hizo falta, ¿no? Tienen que seguir vigentes las transformaciones. Pero esta transformación, esa revolución, tiene que hacerse primero en las mentes y en los corazones. Creo que era Velasco Ibarra, aunque no es un buen ejemplo, pero la frase es buena. Decía Velasco Ibarra que, es una frase muy famosa de muchas, ¿no? ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestros corazones. Bueno, de eso va un poco la hegemonía, también de construir, bueno, una adhesión sobre una idea de sociedad distinta, un orden de cosas distinto, un sentido común distinto, no solo transformaciones materiales. Así que estas transformaciones que vamos a operar a partir de ahora, el reto debe ser que sobrevivan, que sigan vigentes para los escenarios futuros. Debemos hacer transformaciones de tal manera que los que vengan después las tengan que respetar. Un ejemplo burdo, que a mí me parece que puede ser, que grafica muy bien el tema, que si Aquiles se baja a las rejas del malecón, que me parece una idea fabulosa, ¿no? Dejemos de enjaular a nuestra ciudad. Yo como guayaco celebro, ¿no? Esa propuesta de Aquiles. Me parece que es una declaración de intenciones sobre el modelo de ciudad que está pensando. Que si Aquiles decide ahora en esta administración bajarse esas rejas del malecón, no venga pues en 2040 un baby Nebot que nos proponga volver a enjaular el espacio público. Tenemos que construir irreversibilidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Sedimentar sentido común. Ojalá para el 2040, bueno, los guayaquileños estén tan empoderados del espacio público, de esa idea del espacio público, que nunca más venga un tipo a proponernos enrejar los parques, porque sería ridículo. Ojalá se convierta esto en algo ridículo, ¿no? Sería ridículo que nos propongan algo así. Debemos hacer que muchas de esas ideas trasnochadas, que hoy siguen teniendo adeptos, atención, porque haber ganado no significa que hayamos cambiado del todo la mentalidad de la sociedad. No, hay un buen segmento de la población en Guayaquil que sigue siendo nebotista a muerte y que está a favor de las fundaciones y de enrejar el espacio público. Pero lo que debemos conseguir es que en este tránsito logremos cambiar un chip, ¿no? Cambiar las gafas con las que vemos, con las que interpretamos la realidad, y que en el 2040 quizá esa propuesta se vea ridícula, ¿no? Esas propuestas trasnochadas mañana luzcan ridículas. Un tema superado del que ya nadie vuelva a discutir. Eso es construir irreversibilidad. Es un ejemplo burdo, pero creo que grafica bien la idea. A fin de cuentas, compas, y voy terminando ya porque creo que me he extendido mucho, y perdonen que hable de una forma muy precipitada, pero es que tengo algunas ideas que he preparado que me gustaría transmitírselas para luego discutirlas. A fin de cuentas, me gustaría que reflexionemos qué implica ganar. ¿Qué es ganar? Cuando decimos que hemos ganado, ¿a qué nos referimos? Porque las elecciones son una anécdota, es solo una partecita. Pero ¿qué realmente significa ganar? Yo creo que esta es una reflexión fundamental que se las propongo a ustedes, ¿no?
para que inclusive afinemos bien la brújula, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué perseguimos con esta victoria? Estas son reflexiones importantes que yo las he extraído de la lectura de un libro maravilloso que se los recomiendo, que se llama Con Todo. No sé si lo tengo por aquí. De Errejón, que como político a mí no me estimula mucho, pero como intelectual sí que tiene muchas cosas que decir. Bueno, no lo tengo por aquí. Con Todo. Pongamos atención a esto, ¿no? A la pregunta que les he planteado. ¿Qué es ganar? Ganar, en primer lugar, es saber que cuando dejamos de estar en el poder político, habremos dejado un país mejor a los que vienen detrás. Eso es ganar. Ganar es dejar una base inamovible, irreversible, ¿no? Un país mejor es un país más justo, ¿no? Es ese país en el que los que, por esa suerte de lotería natural, van a nacer en hogares más humildes, bueno, crecerán muy a pesar de eso, con menos miedo, con más libertad, con más recursos, con más oportunidades. Ganar es justicia intergeneracional. Nadie decide dónde nacer, pero debemos poder garantizar a la gente que por una suerte de lotería natural nace en condiciones desfavorables, ¿no? tener una base material sólida, ¿no? Una paleta de oportunidades para poder ejercitar su libertad. Aquí también tenemos que disputar ese concepto de libertad, ¿no? Ese concepto perverso que defienden los libertarios, de libertad. La libertad, la no intervención y pare de contar. Es la mentira del siglo, ¿no? La izquierda debe reivindicar la libertad de la no dominación. Debemos disputar estos conceptos. Libertad, igualdad y fraternidad, por cierto, que es quizá el valor menos publicitado, ¿no? De la Revolución Francesa, la fraternidad, creo que nos justifica como gente de izquierda, como militantes del sector progresista. Otro criterio, ganar. ¿Qué es ganar? Ganar es dejar un país en el que la gente sencilla sea más culta, que esté más formada, porque están llenando de basura a nuestra gente, están trabajándolas culturalmente. Tenemos a gente discutiendo sobre los escándalos de Carolina Jaume, en vez de discutir lo que está pasando con el Gran Padrino, ¿no? Es que MasterChef no es cualquier cosa, compas. Nos están trabajando culturalmente, nos están vaciando de contenido, nos están entreteniendo demasiado. Ganar es conseguir a un pueblo más ilustrado, más consciente, más culto. Debemos convertir la masa en pueblo, ¿no? Como dice la canción, la masa, ¿no? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Debemos ser esa cantera desde la izquierda. Nuestro triunfo no solo va de redistribuir la riqueza. Ese es un error que cometimos en la primera oleada progresista. Ciertamente, redistribuimos mucho la riqueza, sacamos de la pobreza a un importante segmento de la población, pero no politizamos, y entonces, claro, la gente que se emancipó de una situación material desfavorable, luego vio que ese mismo gobierno que lo sacó de su situación de precariedad, les pedía impuestos, cobraba impuestos, ¿no? Y ahora empiezo a coquetear entonces con el que me ofrece menos tributos, ¿no? Debemos trabajar entonces, hacer esa revolución cultural. Nuestro triunfo no solo va, insisto, de redistribuir la riqueza. Es un error pensar que solo garantizando condiciones materiales vamos a ganar. Eso no es ganar. No basta solo con eso. Debemos crear recurso intelectual, velar por los intangibles, construir sujetos políticos mejor armados intelectualmente, ciudadanos más libres, como para que intervengan en política mañana, ¿no? Eso es ganar. Y 3, ganar, queridos compas, es dejar un país que mira al futuro con más optimismo. O cambiemos, si quieren, la palabra optimismo por esperanza, ¿no? Un país que mira al futuro con más esperanza, con certidumbre, es decir, con confianza en las instituciones, ¿no? Un país con instituciones sólidas que sean capaces de gobernar el futuro, ¿no? Y aquí hablo, sí, de la burocracia, ¿no? La tan denostada burocracia. Cuando hablamos de burocracia nos duele el estómago, ¿no? Porque tenemos el peor concepto de la burocracia. Pero necesitamos una burocracia
revolucionaria, aunque suena como oxímoron, burocracia con revolución no pega, ¿no? Pero sí necesitamos una burocracia que escape de esa lógica clientelista y que se tecnifique, que se profesionalice. Necesitamos instituciones fuertes que puedan garantizar a los que vengan detrás de nosotros que su futuro va a tener marcadores de certeza, ¿no? Tenemos que generar certidumbre, que el futuro no es una amenaza permanente, como esas distopías apocalípticas que vemos con frecuencia, ¿no? En las plataformas digitales, en Netflix. Siempre que hablamos del futuro, bueno, es un caos, ¿no? El futuro es el apocalipsis, básicamente. Y no, compañeros, el futuro puede ser también gobernado por nuestras sociedades. Y puede ser el futuro, ¿por qué no pensarlo? Puede dar lugar a vidas más tranquilas, vidas más seguras, vidas en armonía con la naturaleza, vidas más felices. También podemos pensar en ese futuro porque sí es posible. El summa causai, no es una poesía romántica, no es una entelequia, es un horizonte posible. Por eso les decía más temprano que debemos convencernos de nuestras ideas, porque defendemos horizontes posibles. Ganar también es formar un gobierno que sea capaz de elegir las batallas. Voy terminando con esta idea, que me parece fundamental. Ningún gobierno, compas, mucho menos si es de signo progresista, puede dar todas las batallas. Tengamos claro eso. Debemos aprender a seleccionar nuestras batallas. Y eso depende de la radicalidad del derrumbe de ese orden que estamos impugnando, del orden viejo, ¿no? Esto es casi un axioma. Mientras más derruido esté el orden viejo, muchas más batallas se pueden dar porque hay poca confianza en lo que alguna vez inspiró certezas, ¿no? Y más bien hay mucha expectativa sobre lo que está por venir. Cuando entran en crisis estos marcadores de certeza, ¿no? Es cuando el clima es más propicio para proponer algo nuevo, para operar transformaciones. De esto va también un poco la estrategia populista, ¿no? Teorizada por académicos como Laclau, como Chantal Mouffe, ¿no? Hay un momentum populista que estamos viendo en nuestro país con claridad meridiana, que es, digamos, el escenario perfecto para operar transformaciones. Es ahora o nunca. Y atención, que en esos trances surgen también, esos interregnos, como diría Gramsci, surgen los monstruos también, ¿no? Porque el populismo puede tener derivas distintas, ¿no? Podemos tener una deriva radicalmente democrática o una deriva facha, ¿no? También hay un populismo de derecha, de ultraderecha, muy peligroso, que surge también, que emergen en estos contextos como el que estamos atravesando. Así que debemos estar atentos, porque hay liderazgos que ahora no los veo con claridad en Ecuador, pero que podrían surgir, ¿no? Alimentados por un concepto distinto al que nosotros abrigamos de pueblo, ¿no? La genealogía del pueblo es distinta en el populismo ultraderecha. En lo particular, yo creo que el momento es inmejorable, insisto, para erigir algo nuevo que se ocupe de lo viejo, no algo nuevo sobre un espacio virgen. Por eso les decía que hay que cavar trincheras sobre el sentido común dominante, ¿no? Un sentido común ciertamente debilitado. Hoy vemos a muchos lacis arrepentidos. Y ya voy a dejar de hablar de lacis, no voy a erradicar de mi vocabulario esto, porque no me gusta que señalemos a las personas que se equivocaron con su voto. Debemos adherirlas. Pero ciertamente hay mucha gente arrepentida de su voto, ¿no? Hay un sentido común debilitado, ¿no? Digamos que la derecha está derrotada intelectualmente. Pero no digamos que está absolutamente sepultado. Está todavía ahí. Está todavía ahí. En el caso de nuestro país, hoy más que nunca, estamos en capacidad de dar muchas batallas y de ser más radicales. ¿Por qué? Porque la confianza en el modelo que ganó las últimas elecciones está pulverizada, ¿no? Esa receta vieja que se vendió como lo nuevo, ¿no? Con efectos de marketing, con los zapatitos rojos y tantas pendejadas, ¿no? Bueno, esa confianza está por los suelos. Si por el contrario, como ocurre en otros países, el orden viejo entra en crisis, pero en una crisis no tan estructural, como ocurre en Chile, por ejemplo, por poner un ejemplo, claro, viendo un gobierno nuevo que no puede dar todas las batallas, ¿no? Debe estar consciente de que ahí hay un pueblo
que no ha perdido del todo la confianza o la aspiración de que las cosas no se alteren tanto, no se alteren más de la cuenta, o que directamente se mantengan, ¿no? Que sigan como estaban. Cambios estéticos nada más. Y esto explica, por ejemplo, por qué Boric no ha podido hacer todo lo que uno esperaría como militante del campo progresista, ¿no? A Boric le demandamos ser menos tibio, más rápido con los cambios. Yo lo critico mucho, por ejemplo. Lo critico muchísimo. Pero sí, reconozco que lo critico desde la comodidad de la distancia, ¿no? Pero no debe ser fácil, no debe ser fácil operar grandes transformaciones en un país como Chile, donde hay todavía un pinochetismo sociológico muy presente, muy fuerte, ¿no? Lo reflexionábamos con Ina, ¿no? Kast, en el caso de Chile, fue el facho más votado de la historia de Chile, ¿no? Y Bolsonaro perdió en Brasil, pero el bolsonarismo está muy presente y hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Todo eso es parte del sentido común. Así que, en el caso ecuatoriano, creo que sí estamos en condiciones de hacer un cambio mucho más estructural, más radical, inclusive más rápido. Por eso digo que ganar es que un gobierno sea capaz de elegir qué batallas dar. No se pueden dar todas las batallas, compañeros. Por lo menos no podemos darlas todas al mismo tiempo. Y para elegir esas batallas, bueno, tenemos que discutir algunas otras cosas. Hay criterios para elegir batallas, ¿no? ¿Cuán entendibles son esas batallas para los ciudadanos? ¿Podemos hacerlas todas si no lo entienden? No, ¿no? ¿Qué batallas son ganables? Quizás no todas las batallas son ganables y hay que moverse estratégicamente. No podemos quemarnos antes de tiempo. Maquiavel hablaba de mantenerse, de la importancia de mantenerse en el poder, del arte de gobernar y de mantenerse en el poder, ¿no? Así que a nuestros líderes seccionales, a los nuevos, no les podemos pedir que den todas las batallas, ¿no? O que den batallas imposibles de ganar, por lo menos en este contexto. Hay que seleccionar bien nuestras batallas. Esto es algo que lo he conversado mucho en estos días con mi hermano, con Augusto, ¿no? Para mí ha sido una experiencia maravillosa acompañar a mi hermano, que como saben, se ha convertido en el consejero de Participación Ciudadana y Control Social más votado. Creo que sí, es ciertamente presuntuoso decir el más votado de la historia, si apenas se están eligiendo los consejeros hace unos pocos años. Pero sí, es el más votado de la historia, la verdad es que no es una mentira. En todo caso, claro, Augusto tiene muchas ganas de asaltar el Palacio de Invierno y desde allí, desde ese consejo, hacer todas las transformaciones habidas y por haber. Y claro, yo me encargo de decirle, ñaño, vamos a hacer muchas cosas, pero hay que seleccionar bien las batallas, ¿no? Porque no vamos a hacerlo todo. No pensemos que con las cuotas de poder que hemos conquistado vamos a convertir al Ecuador en el país de las maravillas. No, tenemos que hacernos cargo de una herencia muy pesada, ¿no? De muchos escollos, de corrupción, de narcotráfico conquistado en las instituciones, y en esas condiciones adversas operar transformaciones, ¿no? Así que también sepamos entender el momento. Exijamos, por supuesto que debemos exigir, pero entendamos que no podemos ganar ahora mismo todas las batallas y tenemos que ser muy estratégicos. Debemos activar algunos frentes también, porque no podemos hacerlo todo desde las cuotas que hemos conquistado. Hay que activar frentes en la sociedad civil. Así que nada, compas, yo me quedo por aquí. Tengo algunas otras cosas que decirles, pero no quiero extenderme demasiado y tampoco quiero cansarlos porque estoy consciente que quizá he, no sé, trasladado algunos conceptos un poco imbrincados. A mí me causa gracia. Ayer o antes de ayer, revista Vistazos de Pasquín, ¿no? Que ya nadie lo lee, nos saca ahí un artículo queriendo ofendernos a los hermanos Verduga. Y entre las ofensas que encontraron, nos estampaban, ¿no? Como gran ofensa, ¿no? Yo me he sentido ruborizado con tremenda ofensa, que tenemos, ¿cómo fue que dijeron? Es que me parece una cosa increíble, que usamos conceptos muy académicos, ¿no? Como una ofensa, ¿no? Imagínense ustedes el grado de mediocridad al que ha llegado nuestra prensa, que cualquier persona que proponga para el debate público conceptos académicos para leer la coyuntura, eso es casi una ofensa. Es como si te refugias en terminología académica, es porque es un insulto, ¿acaso eso? En todo caso, me quedo aquí y dispuesto entonces a abrir ya un poco el conversatorio, quiero escucharlos. Y básicamente lo que le he intentado es trasladarles una caja de herramientas, ¿no? Para leer la coyuntura digamos, con herramientas teóricas que nos puedan servir. Buenas tardes, Abraham. Buenas noches, Europa. Buenas tardes, Ecuador.
Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordarles a nuestra audiencia que estamos conversando con Abraham Verduga, quien está exponiendo sobre Ecuador. Es el 5 de febrero, punto de inflexión. Bueno, tú mencionabas cosas muy interesantes y me gustó que quieras ir así digamos, a algo importante, ¿no? A lo fundamental, a los fundamentos. Entre las cosas que decías, claro, que hay que tener en cuenta lo urgente y lo importante. Y hay una pregunta que quisiera hacerte. ¿Hay el peligro de quedarnos en tratar de solucionar lo urgente y olvidarnos de lo importante? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es un peligro que está latente, ¿no? Porque la coyuntura lo fagocita todo. Y es que la coyuntura es brutal en nuestro país. Y uno está tentado a quedarse enfrascado en el debate sobre la coyuntura. Pero no podemos descuidar lo importante, compas. Yo sí creo que esa es una lección que debemos aprender, ¿no? Y quizás nos ha costado lágrimas de sangre, ¿no? Este aprendizaje. Pero Augusto lo dice todo el tiempo, ¿no? La batalla va en dos carriles: el carril corto, que es el coyuntural, ¿no? Son batallas que debemos dar, debemos bregar para que el lazo se vaya de una sola vez, ¿no? Esa batalla no la podemos descuidar. No podemos aceptar que esté 2 años más este impostor en Carondelet, un corrupto rodeado de la mafia. Pero eso no excluye que no podamos también apostarle a lo importante, no solo a lo urgente, a lo importante. ¿Y qué es lo importante? Construir hegemonía, sedimentar un nuevo sentido común en clave progresista. Entonces tenemos que apostarle al mismo tiempo a las dos cosas. Podemos hacer las dos cosas, tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que hacer las dos cosas. No podemos descuidarnos ahora de la formación de sujetos políticos, por ejemplo. No podemos permitir que luego este segundo trauma, en unos años más, venga el hijo de Guillermo Lasso, Santiago Lasso creo que se llama, también salpicado con este escándalo de corrupción, y se presente como candidato y gane las elecciones, que ya sería una locura, ¿no? Entonces, creo que estamos en capacidad hoy de procesar el trauma que ha representado que devuelva al poder el neoliberalismo más rancio y más tonto, además, porque ni siquiera es que hay muchas ideas. Y bueno, ejercitar un poco la memoria histórica y construir sujetos políticos, ¿no? Pero de manera decidida, ¿no? Y las transformaciones que vayamos a hacer tienen que ser explicadas, tenemos que ejercitar la pedagogía, tenemos que empoderar a la gente de estos nuevos conceptos, ¿no? Que si sacamos las rejas del malecón, que no quede solo como una acción que tenga digamos, alguna resonancia mediática, que sea explicada esa acción. ¿Qué significa sacar las rejas del malecón 2000? Que el espacio público le pertenece a todos, compañeros. ¿No? Tenemos que asirnos del espacio público. No es posible que en una ciudad como Guayaquil, en la avenida 9 de octubre, no exista una librería. En el Boulevard 9 de octubre no hay un lugar donde puedas sentarte a leer un libro. ¿Por qué? Porque está lleno de comandatos, la ganga, puros comercios. Tenemos que reivindicar el espacio público, tenemos que hacer pedagogía, tenemos que construir pueblos, compas, ¿no? Así que yo no sé, estimado Jimmy, si aprendimos la lección. Yo creo que sí, debemos empujar desde aquí, que aprendamos esa lección, ¿no? Quiero ser esperanzado, ¿no? Yo digo que soy un pesimista esperanzado, quiero aferrarme a esa esperanza, ¿no? No podemos cometer los mismos errores, sería muy tonto que reproduzcamos los mismos errores. Así que administremos con cautela estas victorias y dediquémonos a lo urgente, pero también a lo importante. Sí, hay una cosa porque a mí me encanta esto de las ciudades, ¿no? De apoderarse de las ciudades, de dar espacio público. Y yo vi muy poco en el lenguaje, incluso de nuestros candidatos, digo nuestro, de la posición progresista, ¿no? De izquierda. Y sí, tomaron ciertos aspectos que me gustaron, pero no de lo profundo, ¿no? Por ejemplo, una ciudad como Guayaquil, un cementerio de concreto prácticamente, una ciudad que afea un espacio tan hermoso como es un delta. Eso me entristece bastante y no se habló mucho de la transformación, un rediseño de la ciudad, porque exige, es urgente,
da un poco de mareo ver una fotografía aérea de Guayaquil y ver eso gris, ¿no? Un área tan grande en un entorno tan maravilloso, ¿no? Entonces, claro, se habló sí de algo muy importante que fue el transporte y se planteó una solución entre las que deben haber, ¿no? Me pareció muy acertada la posición, por ejemplo, de Aquiles, de hablar sobre el tren aéreo, que ojalá se concretice algo por el estilo, pero no se habló, por ejemplo, de rediseñar las manzanas, ¿no? Porque esas manzanas que causan tantos problemas y que son parte también de la inseguridad, se habló mucho de la seguridad, por supuesto, es lo coyuntural, pero que es lo que no le corresponde tanto, digamos, a la alcaldía. Pero sí, debe hablar, ¿no? Debe hablar digamos, de hacer algo para la economía, me pareció también muy bueno, positivo, pero como te digo, los espacios para el ciudadano, no se habló mucho de eso. No se habló, por ejemplo, de la unificación de manzanas que se debería dar en Guayaquil, porque son unas manzanas muy pequeñas que no solamente evita el tránsito, sino que causa inseguridad, causa que el ciudadano mismo se sienta un poco agredido. Entonces, muchas cosas que hay que cambiar allí. Pero bueno, demos la palabra a los compañeros que están aquí presentes, que también tienen sus inquietudes y que por favor les pido que no se extiendan mucho y que den, digamos, sus preguntas muy concretas. Ramón Menéndez, por favor, tu micrófono. Hola, buenas tardes en Ecuador y gracias a él por siempre estar dando estos espacios y a Abraham, que siempre es un gusto escucharlo y compartir con él. Bueno, aplaudiendo lo que decía últimamente, respondiendo la pregunta del compañero, ¿no? Lo que decía de que no venga un Santiago Lasso, eso puede pasar, acaba de pasar en Filipinas con el hijo de Ferdinand Marcos, ¿no? Son capaces de venir al poder después y siempre es un campo de batalla que no es solo electoral. Entonces, recalcando eso, Abraham hablaba de justamente esto del cambio, ¿no? De la hegemonía y siempre he pensado, ¿no? Que la Revolución Ciudadana desde sus inicios era eso, ¿no? Como lo dice su nombre, como también lo quieren hacer en Francia, que justamente esa revolución cultural, por decirlo de otra manera, más allá de una victoria electoral. Y menciono esto, ¿no? Porque si bien la verdadera victoria es que si chocas un carro, le dejas una nota, este es mi número, llámame, ¿no? Para lo del seguro, o si encuentro una billetera, la regreso, ¿no? Esa verdadera revolución cultural que va más allá de quien esté en el poder. Lo menciono porque Abraham hablaba de algo súper importante que es irreversibilidad, ¿no? Algo que inclusive Rafael Correa, y lo menciono a él porque fue el último líder progresista del Ecuador, hablaba que quería dejar a su país irreversiblemente encaminado hacia el progresismo y pensó que lo había hecho, ¿no? Porque estaban bajos índices de corrupción, altos índices de empleo, etcétera, todos los medidores, los numeritos que nos dicen que están las cosas excelentes. Pero ¿qué pasó, no? Que apenas se fue Rafael Correa, es como se va el gato y las ratas salen a pasear, ¿no? No había esa irreversibilidad o ese cambio de chip o cultural, como lo quieran llamar, que se había pensado. Y parece que en el Ecuador, bueno, no solo en el Ecuador, pero en países de la región y parecidos, similares al Ecuador sociopolíticamente, solo se puede crear este cambio si está el gato ahí o la torre viéndolo a los presos, como decía Foucault, ¿no? Que aunque no haya nadie adentro, con solo estar la torre ahí ya se comportaban. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos irreversibilidad? Realmente, más allá de este cambio cultural que puede ser solo por obligación o compromiso, ¿cómo sabemos que tenemos irreversibilidad y ese cambio cultural necesario? Gracias. Gracias, Ramón. Sí, coincido contigo absolutamente, ¿no? No es fácil construir, yo no tengo la receta para construir irreversibilidad, pero lo que sí tengo claro es que hay que empezar con la pedagogía, ¿no? Nuestras transformaciones tienen que venir para quedarse, ¿no? La radicalidad de nuestras transformaciones estriba en cambiar la vida y las formas de pensar también a aquellas personas que nunca van a votar por nosotros, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Con el ejemplo. Por eso les digo que la pedagogía debe estar presente en todas las acciones de gobierno, en todos los gobiernos seccionales que hemos conquistado, debe estar ahí presente la pedagogía. Tenemos que apostarle con fuerza a la comunicación pedagógica. Tenemos que producir ejemplos todos los días, ¿no? De que en común vamos a vivir mejor.
Eso tiene que explicarse, porque podemos hacer muchas transformaciones y si no las explicamos, va a ser difícil que la gente se empodere de esas transformaciones. Por ejemplo, en España, ¿no? Ayer hubo una manifestación apoteósica en Madrid para defender la sanidad pública, pero impresionante, compas, impresionante. Y ahí estaba gente de izquierda, de derecha, no sé si de Vox, pero había gente de todo el arco ideológico democrático, digamos. Y es brutal, o sea, se le ponen los pelos de punta cuando tú ves a la gente empoderada defendiendo la sanidad pública, porque es un tema que les corresponde a todos sin perjuicio de su ideología, ¿no? Entonces, hay que explicar estas transformaciones. Todos estamos mejor si tenemos pensiones públicas, porque nadie tiene miedo, ¿no? Una sociedad es más justa, bueno, cuando hay instituciones que te cuidan, ¿no? Y esa sociedad también seguramente es más próspera, ¿no? Todos vivimos más seguros si hay más seguridad en los barrios, y no solo en unos barrios, ¿no? Amurallados como los que hay en Guayaquil. A todos nos va mejor, a ti te va mejor, inclusive al capitalista, si el transporte público para todos es bueno porque se descongestiona la ciudad. Eso le sirve tanto al trabajador, al ama de casa, al obrero de la fábrica, como al peluconcito que se va a la previsora, ¿no? Va a ir en una ciudad, ¿no? En su BMW mucho más descongestionada, pero porque funciona el transporte público. Eso es un beneficio para todos. Así que el ejemplo, tenemos que apostar al ejemplo, tiene un gran valor pedagógico. Un ejemplo vale más que 1000 charlas, compas, más que 1000 entrevistas, más que 1000 discursos, el ejemplo, ¿no? Por eso es que cuando la derecha ataca a lo público, no solo lo hace con el objetivo de hacer negocios, con la mercantilización de los derechos, también se ataca a lo público. ¿Saben por qué? Porque es un ejemplo, ¿no? Lo público es una fábrica de subjetividades democráticas, ¿no? Cuando la gente se empodera del valor de lo público, se crean ciudadanos democráticos, ¿no? Y claro, si se ataca lo público, si lo público no funciona, si quiebras lo público, como quieren hacer con el IES, ¿no? ¿Qué genera eso? Que la gente no tenga ningún tipo de afinidad, ¿no? Por lo que les pertenece a todos, que más bien se decante por lo privado, porque lo privado seguramente es mejor. La derecha ataca lo público no solo para hacer negocios, sino también para fabricar ciudadanos individualistas, ¿no? Que se desencanten del valor del cooperativismo, del bien común, ¿no? Quieren fabricar a ciudadanos individualistas, desconfiados, para que cuando abran las urnas, claro, se imponen entonces los valores neoliberales, ¿no? Porque ya están impregnados culturalmente en la gente desconfía de lo público. No, yo voto por lo privado, porque me ofrece condiciones dignas para vivir mi individualidad, para ejercitar mi libertad de forma individual. Eso también es una consecuencia de atacar lo público. Entonces, nosotros como gente del progresismo tenemos que hacer pedagogía y explicar, ¿no? Cada una de nuestras transformaciones. No podemos solo hacer las transformaciones, tenemos que explicarlas, ¿no? Hacer pedagogía con ejemplos concretos. Un ejemplo que es fundamental, para mí es muy valioso, es muy lindo porque lo grafica muy bien. Una biblioteca, ¿no? Una biblioteca es un lugar que encarna perfectamente un espacio comunista, ¿no? ¿Por qué? Porque los libros no le pertenecen a nadie. Los libros son de todos. Y la gente va, saca su libro, lo consume y lo devuelve, ¿no? Y todos quieren que los libros no les pertenezcan a nadie porque son de todos. Son de todos porque no son de nadie, ¿no? Esa es una fábrica de una, bueno, de una subjetividad cooperativista, por excelencia. Eso es lo que necesitamos, implantar ejemplos que, digamos, fortalezcan una subjetividad democrática, ¿no? Ese es el desafío en esta nueva etapa, compas. Muy bien, ahora tenemos unas preguntas de Francia. Carlos, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Buenas noches, Abraham, y gracias por tus palabras sobre de lo que hace él, lo que hacemos. Bueno, siempre lo hacemos desde una perspectiva ciudadana y hay que enfatizar siempre pues, que no somos profesionales en comunicación, pero hacemos todo nuestro esfuerzo porque lo que decías, ¿no? Lo importante y lo urgente, creo que nosotros lo estamos haciendo
lo hicimos en las últimas elecciones, sobre todo nosotros acá en Europa. Y con una inquietud que tengo sobre las transformaciones que tú hablabas, quiero referirme a los medios de comunicación, al rol que ellos tienen, que básicamente no están dentro de este tipo de transformaciones que mencionas, ¿ya? Porque a ellos no están por el progreso de un país, ¿ya? Ni el bienestar de un pueblo. No podemos tampoco justificar el rol que ellos tuvieron en estos últimos 6 años, ¿no? Que han sido, pues, para mí, cómplices de muchas muertes, de la desolación, de todo esto que ha pasado y que sigue pasando en nuestro país. Ellos fueron parte de esa desinstitucionalización del Estado. Entonces, ¿cómo se podría hacer este tipo de transformaciones cuando tenemos estos medios de comunicaciones que realmente a mí me da vergüenza, ¿ya? Con unas pocas excepciones, pero creo que los dedos de la mano me sobran. Entonces, ¿cómo hacer aquello? Gracias. Ojalá tuviera la respuesta, querido Carlos. Pero no la tengo con claridad. Lo que sí me queda claro, o sea, lo único que en lo que estoy consciente de que podría servir, ¿no? Para disputar el relato, ¿no? Y para ofrecer un contrapoder a ese poder omnímodo que son los medios de comunicación comerciales, la prensa empresaria de nuestro país, es que fortalezcamos lo que tenemos, ¿no? Estas pequeñas trincheras que han proliferado. Miren qué curioso, ¿no? Cuando Lenín Moreno traicionó al proyecto político que lo llevó al poder, una de las primeras declaraciones que surgió en Carondelet fue: se respiran aires de libertad, ¿no? Se respiran aires de libertad. No, por cierto, yo salí chispeado de Ecuador TV porque era una persona incómoda para el señor Lenín Moreno. Yo era jefe de noticias cuando arrancó Moreno en Guayaquil. Entonces, y lo criticamos duro, como por cierto, yo no sé, yo creo que me veía solo mi madre y quizás mis tíos y mis hermanos. Yo tengo un programa de opinión que se llama Mundo al Revés. Y en ese programa, en más de una ocasión, yo hice críticas, creo que honestas, al gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Javier Lazo era el gerente en esa época. Y siempre fue una crítica, creo yo, sensata, honesta intelectualmente, ¿no? Y nunca en la vida se me condicionó, ¿no? mi ejercicio editorial. Jamás. Nunca. Más bien me votaron cuando entró Lenín Moreno, que también hice críticas contra Lenín Moreno. En todo caso, ¿cómo, digamos, contrarrestar, ¿no? esa simetría tan marcada que tenemos en el tema de los medios de comunicación? Bueno, fortaleciéndonos, compas, y articulando esfuerzos. Estamos condenados a juntarnos, ¿no? Les decía que es curioso lo de los aires de libertad, porque justamente cuando se decreta el tema de los aires de libertad, empiezan a proliferar de repente los mal llamados medios alternativos, que a mí no me gusta nada esa etiqueta alternativos. Yo prefiero hablar de prensa contrahegemónica. Y claro, ¿por qué proliferan? Porque de repente el relato era uno solo, ¿no? Los medios comerciales básicamente decían lo mismo. Y eso produjo que empiezan a proliferar alternativas comunicacionales que propongan visiones progresistas de la realidad. Entonces, lo que nos toca ahora, somos bastantes ya, somos algunos medios que hacemos esta labor noble, ¿no? Realmente independiente, porque no perseguimos el lucro, es articularnos, articular esfuerzos. Ojalá pudiéramos hacer no sé, una asociación de medios, ¿no? Cada uno hace la vaquita y sonamos con fuerza. Esa podría ser, por ejemplo, una propuesta interesante de los gobiernos seccionales ahora, ¿no? Se me acaba de ocurrir en este momento, pero ¿por qué no articulamos una propuesta sólida? Le presentamos a Aquiles, a Paola. Bueno, Paola tiene con la prefectura un apoyo importante a Radio Pichincha, pero deberíamos poder sonar con más fuerza, ¿no? En las radios comunitarias, y no solo en ese reducto tan
marginal que es Twitter, YouTube, Facebook, ¿no? Deberíamos sonar con más fuerza en las radios comunitarias, por ejemplo. Así que nada, la respuesta que te podría adelantar, Carlos, estamos condenados a juntarnos, ¿no? Y a juntar esfuerzos. Muy bien, ahora tenemos una pregunta de Italia. María, por favor, tu micrófono y concreten la pregunta, por favor. Ok, muchísimas gracias. Gracias a Abraham Verduga por estar dentro de nuestro espacio. Es siempre un placer tenerte. Hablaste de una cosa importantísima que yo hace muchos años, en el 2017, cuando Rafael Correa llegó aquí a Génova, nos preguntaban a los chicos que participábamos en la universidad, ¿por qué vienes a ver al presidente? ¿Qué es lo que te cautiva a estar detrás del movimiento político y el camino que ha hecho, ¿no? Y la respuesta fue así tan clara y tan rotunda. Un pasado, prácticamente le dije, nadie sabía dónde estaba Ecuador y qué era Ecuador, solo por las Islas Galápagos, más de eso no quedaba. Ahora, mis compañeros de que nacieron aquí en Italia y todo, piden que quieren conocer Ecuador. Entonces, con este referéndum que llegó ahora en el 2022 y este sentido común que lo estamos viendo despertar de nuevo, que es algo verdaderamente importantísimo que estamos haciendo. Yo tengo, pero todavía algunas dudas, en el sentido de que yo sí soy contentísima porque se ganó, pero pienso que todavía hay un trabajo más grande, importante en las comunidades del exterior que hay que hacer. Usted una vez lo escuché decir que también era como representante de las redes internacionales. Quería saber si ha encontrado algunas becas que se pueden construir para los emigrantes que están afuera. ¿Y qué rebalsa tiene en el exterior? Porque, por ejemplo, yo las redes, quitar las rejas en Guayaquil, viéndolas con una mentalidad europea, para nosotros es bellísimo, porque el parque es para todos. Pero nosotros tenemos una construcción de decir que es de todos y tenemos que cuidarlo. Entonces, ahí está ese gap cultural que nosotros llamamos, que gap creo que en política muy claro se entiende, que muchas veces nos diferencia y nos hace entender ciertos cambios que en Ecuador estamos ya listos para esto. Ok, son dos. María, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que no podemos especular demasiado. Quizás no estamos listos todos, ¿no? para los cambios, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Por eso insisto en lo importante de la pedagogía. Tenemos que hacer los cambios y de manera simultánea explicar esos cambios. No podemos esperar que nuestro pueblo entienda todo lo que vamos a hacer. Por eso les decía que hay que seleccionar bien las batallas, ¿no? Hay que ver cuáles son las ganables, ¿no? Pero tampoco podemos ceder al inmovilismo, ¿no? Porque ciertamente tenemos un pueblo que ha sido trabajado culturalmente. Hay muchos capitalistas aspiracionales en nuestro país, mucho, ¿no? Cuando los marxistas más ortodoxos, que por cierto no tengo nada contra la ortodoxia marxista, yo me considero, soy una persona de formación marxista, pero estoy ahí al filo de la cornisa, en la heterodoxia, no soy un hereje, gramsciano, sí, todo lo que quieran. Pero claro, no podemos pensar que el pueblo está construido, hay que construir al pueblo, ¿no? Y eso se hace a través de la pedagogía, ¿no? Entonces, que mucha gente no está preparada para los cambios que nosotros queremos adelantar, es probable, pero por eso tenemos que ejercitar la pedagogía, ¿no? Ese sería mi mensaje principal, ¿no? Hay que ejercitar la pedagogía con estas victorias que hemos conseguido. Tenemos que explicar cada acción que vayamos a tomar, ¿no? Y necesitamos victorias, compas, también. Es importante que podamos celebrar victorias, ¿no? ¿Por qué la Revolución Ciudadana es legendaria? Bueno, porque ganó 14 elecciones y celebró muchas victorias, no solo electorales. Las victorias nos fortalecen, sobre todo cuando se trata de proyectos revolucionarios. Necesitamos victorias concretas. Y sería muy arrogante pensar que ahora mismo no estamos en capacidad de ganarlo todo. No, tenemos que ir, sí, a buen ritmo, pero paso a paso. Debemos preguntarnos, ¿no? Y aquí pienso un poco también en esa pregunta que me hacía Carlos, ¿no?
cuando hablaba del tema de los medios de comunicación. Claro, ¿cuáles son esas batallas decisivas para cambiar la correlación de fuerzas entre la oligarquía, que tiene, como les decía más temprano, el poder real, ¿no? Los medios, las armas, el dinero? ¿Cuáles son esas batallas decisivas para cambiar la correlación de fuerzas entre esa oligarquía y el conjunto de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son esas batallas decisivas? ¿Cuáles son esas disputas entendibles y ganables que nos pueden ayudar a cambiar drásticamente la correlación de fuerzas? Son preguntas que debemos hacernos, ¿no? Y por eso debemos seleccionar bien esas batallas. No podemos dar todas las batallas de un solo envión. Ahora tenemos la intervención, la pregunta de Tien, desde Francia, por favor, Tien. Gracias, Jimmy. Buenas noches, Abraham. Qué gusto tenerte otra vez aquí. Y felicitación para tu hermano, ¿no? Que ha ganado en estas elecciones, ¿no? Creo que el pueblo francés es un pueblo un poco pesimista y amargado de cultura, ¿no? O sea, somos así. O sea, yo soy así, pero hablo en nombre de mi país, ¿no? Y esta noche lo voy a hacer de nuevo sobre el resultado del 5 de febrero. Y es muy interesante todo lo que has dicho en la primera parte, porque a mí me parece fundamental y tengo también una opinión respecto a eso que voy a intentar explicar y que sea una pregunta, ¿no? Para que sea una crítica constructiva sobre todo, ¿no? Yo empecé a enterarme del Ecuador, por ejemplo, en mi caso personal, por el caso de Julian Assange, pero no solo esto, por el summa causa y también, por el nombre de un partido que se llama Revolución Ciudadana, que a mí me llamó mucho la atención por el nombre y lo que puede significar estas dos palabras en una sociedad, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Y sobre el 5 de febrero, yo soy pesimista, como te he dicho, estoy pesimista en el resultado, más que Rafael Correa cuando lo escuché decía, fue una gran victoria. Sí, fue una gran victoria en este momento. Por ejemplo, en Guayaquil, que nunca hemos ganado la ciudad. Pero cuando miramos solo las cifras, los resultados, no es una gran victoria. O sea, hemos ganado 35,6%, sí, en Guayaquil con un nuevo candidato y es verdad, es una gran victoria. Pero a nivel nacional no creo que sea una gran victoria porque 25% en Quito no me parece mucho cuando conocemos el legado de la Revolución Ciudadana durante 10 años. Yo creo que fue más bien un rechazo hacia la derecha, hacia la ideología y el agenda político, o sea, de cómo ellos ven la sociedad y cómo quieren transformar la sociedad. Y claro, tenían este ejemplo de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces yo tengo miedo que sea un epifenómeno esa victoria en una transición global que tú decías que puede ver como surgido una nueva extrema derecha populista, ¿no? Que todavía no existe, pero que puede surgir. Entonces, mi reflexión, y voy a terminar así, sobre los problemas de la revolución ciudadana y de la izquierda en general, es que, y lo has dicho muy bien, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana ha dejado un legado a nivel económico, a nivel de obras. ¿Y qué? ¿Y qué más? O sea, existe un legado en materia de nuevos líderes dentro de la Revolución Ciudadana, formados, que tienen carisma. Creo que es el primer punto que me parece muy importante reflexionar. Y el segundo es el legado dentro de la sociedad, a nivel cultural, a nivel ideológico, porque la gente ya lo sabe que la Revolución Ciudadana ha hecho buenas cosas a nivel económico, pero no existe este chip que transformó el ciudadano ecuatoriano. O sea, que el ciudadano puede decir, pues sí, o sea, hasta en mi interior, en mí mismo he cambiado.
Y no solo en una obra en mi barrio o porque tengo un nuevo empleo. Entonces, yo creo que hay dos problemas, no, dos críticas constructivas que serían la transformación dentro de la izquierda y de la revolución, ¿no? Y de cómo llegar hacia el cerebro del ciudadano, o sea, de lo que decías de este chip, de cambiar este chip dentro del ciudadano ecuatoriano, ¿no? De acuerdo, Etienne, estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Sí, la verdad es que si uno lo piensa demasiado, nos tienta el pesimismo, ¿no? Pero insisto, seamos pesimistas esperanzados, cuando menos, ¿no? Por cierto, no quiero dejar de decirte que soy muy fan de todo lo que haces, los videos. Yo pensaba que eras más ecuatoriano que francés, ¿no? Pero veo que eres más francés que ecuatoriano, aunque yo creo que eres más ecuatoriano que francés. Es solo el acento que sabemos que soy francés. El acento hay que trabajar un poquito todavía, pero por lo demás eres ecuatoriano, pero al 100%. Sí, es que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Hay una frase de Miguel de Unamuno, yo estoy en Salamanca, y Miguel de Unamuno, que es un pensador de los más grandes pensadores españoles, creo que entre Ortega y Unamuno se resume buena parte de la filosofía parida en esta península. Hay una frase que está impregnada en la biblioteca Francisco Vitoria, donde hago yo oficina, ahí hago oficina, ¿no? En la biblioteca, ahí me pongo a escribir las cosas que por ahí lanzo. Y claro, dice, venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Venceréis, pero no convenceréis, que fue una frase que se le atribuyó a Unamuno cuando vino Millán Astray acá a Salamanca, digamos, el alfil de Franco, ¿no? Que vino a amenazar a Unamuno, que dijo, abajo la inteligencia, muertos los intelectuales, y Unamuno, ¿no? Con arrestos le dice, venceréis, pero no convenceréis, venceréis porque tenéis la fuerza bruta, pero no convenceréis porque para convencer necesitáis razón y derecho a una lucha. Algo así, creo que acabo de destrozar en este momento esa frase épica de Unamuno, pero algo así decía. Y me parece que grafica muy bien lo que tú planteas. Vencer no necesariamente es convencer. Hemos vencido, hay victorias que tenemos que celebrar, pero no necesariamente hemos convencido, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es terminar de convencer a esa gente que tuvo una pulsión cansada, porque como tú dices, esta victoria se explica sobre todo por el cansancio, porque la gente está cabreada, ¿no? La gente está hasta la coronilla de esta situación insostenible y dicen no, o sea, para esta mierda voto lo otro, ¿no? Pero no todos, sería un error pensar que todos votan porque están convencidos de la otra propuesta. Es más bien un voto reactivo, una parte. No quiero decir que todo el voto es reactivo. Entonces, lo que nos corresponde ahora es ser muy humildes, muy sensatos, humildad y unidad en la lucha, lo digo de forma machacona. Pero hay que ser muy humildes para leer bien y para dimensionar bien esta victoria. Hay mucha gente que votó como reacción, ¿no? Impugnó un orden que no funcionaba. Pero no necesariamente su adhesión tiene que ver digamos, su voto no tiene que ver necesariamente con una afinidad, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En vez de dictar monsergas, que lo veo mucho en redes sociales, que los laces, que los florindos, que hace cargo, que sí, miren, ustedes votaron mal, ahora sí, nos burlamos, ¿no? En fin, no, creo que es que el ABC de la comunicación política electoral nos dice, no insultes a quien luego le vas a pedir el voto. Recapitulemos y tratemos de convencer a los menos convencidos, ¿no? Y mostrémosles que nuestra alternativa es real, ¿no? Que el summa causae no es una entelequia, no es lirismo puro, que es un horizonte civilizatorio posible, ¿no? Entonces, nuevamente, y esta es la idea principal, ¿no? La pedagogía, hermano. Yo creo que lo principal es que sepamos explicar esta victoria, que sepamos manejarla con cautela, que la dimensionemos bien y que la cuidemos por el amor de Dios. Ahora nos corresponde cuidar esta victoria, ¿no? Y hacer pedagogía con lo que hemos conseguido, que no es poco, es mucho lo que hemos conseguido, pero tenemos que cuidarlo con cautela, tenemos que aprender de los errores cometidos y empezar a ejercitar un poco la pedagogía, ¿no? Y para eso estamos nosotros, ¿no? Y aquí a mí no me gusta eso de la autorreferenciación, el autobombo. No hacemos nada con la autorreferenciación.
¿no? Tenemos que ir entonces a seguir en lo nuestro, pero sonar con más fuerza, ¿no? Y estar satisfechos con lo que hemos conseguido hasta ahora, pero no quedarnos contentos solo con esto, ¿no? Tenemos que ir por más, tenemos que ir por más. Así que esta es una guerra de posiciones, es una batalla de largo aliento, ¿no? Esto no, yo me distancio de los discursos triunfalistas, ¿no? Yo veo que es normal que sintamos la necesidad de triunfar, ¿no? Hemos sufrido demasiado, pero no podemos quedarnos refugiados en el triunfalismo, ¿no? Como dice el filósofo, ¿no? Lo más fácil es asaltar el Palacio de Invierno, lo jodido es recoger la basura el día después, ¿no? Y ahora nos corresponde recoger esa basura. Tú dijiste algo interesante también. Tú dijiste que no hay que realizar una vendetta contra los nazis, ¿no? No deberíamos pensar así. No se trata de eso. Pero también no hay que dejar cosas en la impunidad, ¿no? Porque a veces tenemos la mala manía de que cuando la izquierda está en el poder, se olvida de castigar, digamos, a las derechas que han robado, que han hecho a veces mucho daño a la economía nacional, por esto de mantener, digamos, la gobernabilidad, por no crear conflictos. Pero cuando las derechas toman los poderes, arrasan con todo, persiguen incluso, crean historias, pero entonces eso también a veces hay ciudadanos que esperan que eso no vuelva a suceder, que no vuelva les quiera tener poder y perdone esto, sobre todo estos casos tan escandalosos de corrupción que hay en este gobierno, de personas que están involucradas con la mafia. Ya se puede hablar de un gobierno, no de un Estado, ¿no? De un gobierno involucrado con el narcotráfico, tal vez un gobierno narco. No así, no debería hablarse de un Estado narco, estamos en contra de eso, ¿no? Porque el Estado somos todos, no solamente las instituciones. Entonces eso quería recalcar y si es que también, claro, que lo que nosotros perseguimos es la justicia social y no la impunidad. ¿Qué nos dices tú sobre esto? Sí, yo estoy de acuerdo, Jimmy. Me parece que no nos podemos permitir la impunidad. No se trata de revanchismo por revanchismo, ¿no? Se trata cuando hablo de la revancha, me refiero a una revancha democrática, ¿no? Pero eso no significa que no tenemos que perseguir judicialmente a los corruptos que han saqueado nuestro país. Es que esto es un escándalo, compas. A mí me parece increíble, o sea, a mí se me antoja que ha sido muy tibia la reacción. O sea, lo que está pasando es un escándalo, es un escándalo de proporciones apocalípticas. Es una cosa impresionante. O sea, nos quisieron vender el humo del fraude electoral y toda la vaina que se inventaron con el tema de los conteos. Una cosa patética, ¿no? A los perdedores siempre. La derecha ahí no falla, ¿no? Son muy malos, ¿no? ¿Y qué pasaba simultáneamente? Bueno, todo el escándalo del Gran Padrino, o sea, todo tiene que ver con cortinas de humo. La consulta fue una gran cortina de humo y la derrotamos. Ahora viene lo del tema del fraude y la cuestión, ¿no? Cuando se nos llevan en peso el país, las empresas públicas a diestra y siniestra se las están feriando estos antipatria. Ahí están los antipatria. Nos decían a nosotros antipatria por votar no con la consulta popular, ¿no? ¿Quiénes son los antipatrias? Son estos canallas que se están rifando las empresas públicas. Esto es una cosa insostenible, no se entendería en Europa, por ejemplo, que un presidente aguante un minuto más en las condiciones en las que está Lasso en este momento. Y ahí lo vemos tuiteando, el último tuit que mandó, que lo revisé un poquito antes de conectarme con ustedes, haciéndole un homenaje espontáneo, entre comillas, a las Fuerzas Armadas. Es que no me parece que el mensaje es muy, muy elocuente, ¿no? En estas pataletas ahogados que hace Lasso, se agarra, ¿no? Ahí sí, al poder real, las armas, ¿no? Homenajea a los que ostentan el poder de las armas, porque está pulverizada su legitimidad, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que bregar para que un canalla como este no pase, pues, como Lenín Moreno, con la Dolce Vita, ¿no? Terminó impune, y eso es una cosa que a mí me indigna profundamente, ¿no? Lenín Moreno estuvo 4 años destruyendo el país
y ahora está ahí paseándose por Miami, creo que está en Paraguay ahora, con un cargo, una delegación diplomática, ¿no? Con la OEA, el Ministerio de las Colonias, lo premia. Que suceda eso con Lazo no lo podemos permitir, compas. No lo podemos permitir, ¿no? Tenemos que también, esta sociedad que queremos construir tiene que basarse también en la justicia. La justicia tiene que triunfar, ¿no? No pueden quedar impunes las personas que han saqueado nuestro país. Me parece una aberración en un país con desigualdades tan dolorosas, cuando vemos que hay médicos que hacen huelgas porque no les pagan sus salarios, que estos canallas se ferien el dinero público, las empresas públicas. Hay que tener la moral putrefacta para hacer algo así. Esta gente ni siquiera es inmoral, ¿no? Porque tendrían algo de rubor. Son amorales directamente, no tienen moralidad. ¿Ya? No están ni, son entes, ¿no? Se han ganado una parcela ahí en el cielo de los nabos, intrascendentes. Pero no, ojalá fueran intrascendentes, es que sí son trascendentes porque han destruido, han hipotecado el futuro de los muchos, de la gente decente, que es mayoría de nuestro país. Entonces, sí, yo creo que debemos bregar por que todos estos corruptos paguen, ¿no? Y paguen con todas las de la ley. No podemos permitir un país de impunidad, ¿no? De eso también va el reconstruir el país, ¿no? Que la justicia pueda finalmente poner donde merecen a esta gente que ha destrozado tanto, ¿no? Muy bien, tenemos una pregunta desde Hamburgo, Alemania. Marta, por favor. Muy buenas noches, Abraham. Es ¿Qué un tal, gusto Marta? Qué tenerte gusto. aquí con nosotros. Habría muchas preguntas y yo sé que tengo que limitarme. Incluso también tenemos que hacerlo corto, pero es difícil hacer una pregunta directamente, ir y decir, bueno, ¿cree usted, sino que claro, tiene que un poquito explicarse el asunto. Tú has hablado, y muy acertadamente, de lo que nos faltó, esa revolución cultural, ¿ya? Que realmente llegue a la gente y que la gente sepa por qué se está avanzando, cuáles son los cambios y que los cambios no se dan porque sí, porque viene alguien que está arriba y que reparte, sino que haya conciencia de la transformación que hay. ¿No crees usted, esa sería mi primera pregunta, para tener estos ciudadanos activos, empadronados, que propongan los cambios, ¿no te parece que nos faltó simplemente organizaciones sociales, colectivos, asambleas populares? Eso que realmente, pienso yo, no existió. Incluso el asunto de los sindicatos. Nosotros tuvimos en alguna ocasión a una invitada de Venezuela, que no quiero hablar de todo el tema, pero nos hablaba puntual de cómo ejecutaban determinadas obras, que son en la comunidad que se unían y hablaban, bueno, esto es incluso en el pasado más que actualmente, muy atrás, en el tiempo también, ya, en el pasado, que se activaban y entonces hacían posible una acción. Iban entonces a las autoridades y con las autoridades. Es prácticamente lo que dice el Consejo de Participación Ciudadana, empoderar al individuo, ¿ya? Eso sería una de las preguntas, y eso fue lo que nos faltó. La otra es el tema de la comunicación. Nosotros tuvimos aquí como invitado a Andrés Arauz, y él nos decía, y nos daba mucho ánimo en ese sentido, y nos decía, lo que tendríamos que hacer es que cada cantón, si eso lográramos, a que cada cantón tuviera una radio comunitaria, que entonces allí sí llegue la comunicación a todos y a todo nivel. Eso sería, pero hasta que eso se dé, digo yo, es algo que ya venimos proponiendo y que se ha propuesto incluso también cuando lo tuvimos aquí Javier Lazo, no sé con quién más hablamos, creo que tuvimos al periodista de Radio La Calle, eso de que se unan, que hagan esfuerzos mancomunados, estas plataformas que a ti no te gusta el nombre de alternativa, bueno, estas plataformas que han surgido para
nosotros incluso aquí en alguna vez dijimos, quizás una vez por semana, hacer algo común que llegue, porque mira, esto que eso decía también Andrés Arauz, esto que en este momento discutimos, hablamos, reflexionamos aquí, no llega, no se proyecta tanto como nosotros quisiéramos. Pero si esto fuera reproducido por muchos más portales, grupos alternativos o de comunicación alternativa o de izquierda que están en nuestra línea, pues llegaría mucho más gente. Entonces, Sí, se allí va trata mi de pregunta. unificar esfuerzos. Unificar esfuerzos. Y allí va mi pregunta. ¿Cómo ves tú? ¿Qué lectura le das a eso? ¿Y qué solución, qué propuesta haces al respecto? Pongamos fecha. Esa es la propuesta, ¿no? Pongamos una fecha y hora, convocamos a las personas implicadas con los medios contrahegemónicos, en los medios contrahegemónicos, ¿no? Quienes estamos haciendo ruido de forma quizá muy modesta y armemos algo, ¿no? Es que yo creo que hace falta ser más resolutivos, Marta querida, porque creo que el diagnóstico lo tenemos muy claro, ¿no? Estamos hablando de forma muy dispersa. Somos muchos los medios. ¿Sabes por qué no me gusta el tema de alternativos? Porque la palabra alternativos ya nos ubica inmediatamente en la marginalidad, en el alter, ¿no? Y lo que nosotros debemos hacer es disputar la centralidad del debate público, la coyuntura, ¿no? Si nos reconocemos ya como alternativos, ya nos ubicamos en la periferia. Estamos disputando relatos alternativos. No. Estamos disputando el sentido común. Y eso, para disputar el sentido común, tenemos que... Tienes razón, perdona que te interrumpa, tienes razón. No, es una reflexión que a veces también hay que explicar. Es porque ahora la etiqueta alternativo siempre está ahí perenne, ¿no? Pero a mí me parece que mucha gente ya nos ve como los raros. Los alternativos son los raros, ¿no? Es como cuando se denosta el cine de Hollywood, ¿no? Que eso es lo mainstream, ¿no? Yo veo a Godard, ¿no? Etienne seguramente lo conoce más, ¿no? Este cineasta, claro, muy exquisito, muy progresista, muy de izquierda, pero que es infumable pues para la gente del pueblo, ¿no? Hay que explicar las cosas de forma potable, ¿no? Entonces a mí me sirve más usar a los Avengers, ¿no? de Marvel para explicar cosas que están pasando en nuestra cotidianidad que a usar, no sé, pues figuras muy sofisticadas del progresismo burgués. Entonces tenemos también que aterrizar nuestras propuestas y hay que disputar relatos, ¿no? Disputar los framings. Hay una cosa, por ejemplo, que me parece interesante. Cuando hablamos en la izquierda de disputar los framings, ¿no? Disputar los relatos, enmarcar, hay que enmarcar las noticias, ¿no? La palabra tiene un poder performativo, la palabra interviene en la realidad, la palabra dibuja, crea sentido, ¿no? Entonces, a través de la palabra fácil, la palabra pedagógica, tenemos que disputar las interpretaciones espontáneas de la realidad. La realidad siempre está ahí para ser interpretada, ¿no? Entonces hay una película, Don't Look Up, que me parece que grafica muy bien esta idea. La habrán visto, ¿no? Don't Look Up creo que estuvo nominada al Oscar hace un par de años. Esta película apocalíptica, en fin. A mí me parece que el mensaje que subyace en esa película tiene que ver justamente con esto que les digo, ¿no? Los datos, que los tenemos nosotros a nuestro favor, tenemos los datos, decimos siempre, datos matan relatos, tenemos datos, las estadísticas nos favorecen, esto que hace la derecha estadísticamente y científicamente no es sostenible. Los datos per se no sirven para nada, compas, ¿no? Ahí teníamos unos científicos que advertían que iba a haber un fenómeno que iba a destruir al mundo. Tenían datos duros, nunca mejor dicho. Un meteorito iba a impactar en la Tierra. ¿Y qué pasó con los datos? Si no sabemos enmarcar, si no sabemos transmitir esos datos con un lenguaje potable, un lenguaje que mueva conciencias, no hacemos mucho con esos datos. Y vendrá el meteorito y nos va a destruir y no habremos reaccionado. Entonces tenemos que sacudir del letargo a nuestros compatriotas y disputar los framings, ¿no? Los relatos, el enmarque. ¿Y cómo hacemos eso? Organizándonos, poniendo fecha, juntémonos. Yo me puedo comprometer, llamo a Javier. Oye, Javier, necesitamos para tal día, nos juntamos
que vamos a conversar con los compas de L, con los compas de Radio La Calle, con los compañeros de La Colmena, de La Raíz, en fin, ¿cuántos medios contrahegemónicos están haciendo un trabajo loable, pero estamos dispersos, ¿no? Tenemos que articularnos. Entonces, quizá sería una buena idea que pongamos una fecha, ¿no? Fecha y hora, y nos juntamos. Excelente, excelente. Eso estamos esperando. Se habló el año pasado incluso con otros compañeros que estuvieron aquí en este medio. Están invitados, vengan acá a Berlín y visitamos, les muestro la hermosa ciudad que tenemos y ahí podemos conversar. O en cualquier otro lado de este hermoso planeta donde podamos concretar y unificar nuestros conceptos. Hay dos compañeros, digamos, visitantes de la plataforma que quisieran hacer preguntas. No sé si tenemos todavía un poquito de tiempo con Abraham. Encantado, cuenten conmigo, compas. Perfecto. Creo que es Bolívar Tobar, si no me equivoco, o de Francia. Le voy a dar la palabra. Por favor, active su micrófono. No sé si... ¿Sí me escuchan? Perfecto, por favor. Ya. Buenas noches y gracias por favor. concedernos la palabra. Soy secretario de la Asociación Revolución Ciudadana Francia y hoy me permito en nombre de la asociación hacer una declaración. Hoy 13 de febrero 2023. Por favor, no, sin declaraciones. Aquí estamos dialogando. Este es un medio, digamos, ciudadano. No es un medio partidista. Bueno, y quisiéramos que hagan sus preguntas, sus inquietudes. Ya. ¿No? Por Perdón, favor, discúlpenos, pero no se trata de comunicados, sino que... Bueno, diálogo. ok. Pero me parece importante hoy que 13 de febrero 2023, que hemos ganado una de las grandes batallas de la Revolución Ciudadana, me parece importante, es de actualidad leer la intervención del compañero Rafael Correa a fines de noviembre de 2016 con ocasión de las obsequias del compañero Fidel Castro, y dice lo siguiente. Nos gustaríamos que, ojalá que podamos tener a Rafael Correa aquí con nosotros, sería excelente, y está invitado, por supuesto, pero tenemos un invitado con quien estamos conversando. Le agradecemos muchísimo su participación. Si no hay preguntas, para pasar a otros compañeros que tienen preguntas. Perdón, compañero, lo que desearía leer está en relación directa con todo lo que se ha dicho esta noche. No, es que, está bien. Pero estamos conversando. Continuamos con otra pregunta de Alejandro Chiriboga, por favor. Si activa su micrófono. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, por favor. Quizá completo con preguntas, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Qué gusto conocerte, Abraham. Mi pregunta, y para dar un poquito de contexto nada más. El tema de dato mata relato, sí y no. Porque yo creería desde el punto de vista periodístico que el relato siempre se va a imponer frente al dato. El dato se impone, pero a largo tiempo. Y eso puede costar lo que ha costado toda esta etapa de transformación. Llegamos al dato que ya sabíamos, pero el relato ya hizo su daño, ¿no? Ya pasamos del relato de los correístas corruptos hasta los zapatitos rojos, para luego que vuelvan a llamar narcocorreístas, para luego resultar que el dato ha sido que ellos han sido los mafiosos y narcos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema ahí a nivel, cómo podemos disputar para que el dato por lo menos vence el relato de una manera mucho más rápida? ¿No será acaso de empoderar al ciudadano con más derechos? El caso es como una posible solución, en vez de crear este ministerio este instituto, no me acuerdo bien, aquí tú sabrás mejor que yo,
de no crear ministerios que sean fiscalizadores de los medios de comunicación, sino que sean más derechos a los ciudadanos, para empoderar, para que se estimule ese sentimiento de clase, ¿no? Porque yo creo que también entre más derechos tiene un ciudadano, más se va a identificar a la clase que corresponde, ¿no? Entonces, esas son las dos inquietudes que te las comparto y qué gusto nuevamente por compartir contigo. Muchas gracias, Alejandro. Igualmente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Son datos y relatos, ¿no? O sea, los datos siempre, pero esos datos, como les decía, hay que enmarcarlos, ¿no? En un relato convincente. Entonces, sí, tenemos que disputar los relatos, tenemos que disputar el sentido común y tenemos que armarnos siempre de datos, ¿no? Porque eso es lo que nos caracteriza también a los que hacemos política honesta, ¿no? Nosotros no vendemos humo. O sea, nosotros, las cosas que decimos tienen un sustrato material, ¿no? Eso es lo que nos diferencia, ¿no? La derecha usa el marketing, nosotros usamos la comunicación política sobre datos duros. Entonces, sí, datos y relatos, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Y bueno, sí, tenemos que seguir, compas, armándonos de creatividad, ¿no? Cuando yo les decía más temprano que la izquierda tiene que migrar de esa estética marginal, lo que les quiero decir es que tenemos que hacer comunicación que inspire. Por ejemplo, cuando hablamos de los segmentos nuevos de la población, ¿no? Yo creo que yo era una de las personas, por eso les decía que la campaña de Augusto para mí fue un aprendizaje, ¿no? A mí no me gustaba mucho estas irrupciones en TikTok. Esa es una plataforma que yo no la manejo. De hecho, no manejo ninguna plataforma. Yo soy una persona, ustedes me verán quizá activo en Twitter, es lo único que manejo a duras penas, ¿no? Porque no tengo Facebook, no sé ni siquiera cómo prender la computadora. A duras penas sé manejarme con esta laptop que tengo, pero soy muy malo para la tecnología y no los mío las plataformas. Y TikTok, por ejemplo, es una plataforma que a mí no me gusta, me parece que es insulsa, me parece que está, no sé, está conduciendo a la sociedad a un nihilismo, ¿no? A un entretenimiento insulso, nos está desviando de las grandes discusiones, pero es un error, después descubrí que es un error pensar que la plataforma per se es un enemigo, es un instrumento. La plataforma es un instrumento que puede ser usado también para potenciar nuestras ideas, ¿no? Entonces, tenemos que disputar estos relatos con todas las herramientas que tengamos a nuestro haber, ¿no? No podemos discriminar ninguna herramienta, no podemos refugiarnos en esa estética marginal, no podemos ir transmitiendo nuestras ideas con la trova cubana, que les puede gustar a un segmento importante de la población. A mí me encanta, escucho a Silvio todos los días. Pero estoy consciente, pues, que no le voy a hablar a adolescentes de 16 años que ya pueden votar, ¿no? No les puedo sugerir música de Víctor Jara, ¿no? Cuando Bad Bunny está en boga, ¿no? Y si Bad Bunny se lanza una declaración política importante, que creo que lo ha dicho hace poco, de hecho estuvo muy presente, ¿no? En la destitución de este gobernador de Puerto Rico, que era un corrupto también, creo que vinculado con la mafia, el narcotráfico, algo parecido a lo que pasa ahora en Ecuador, ¿no? Y estuvo ahí Bad Bunny con René de Calle 13 y ni sé quién más, y estuvieron ahí, bueno, enarbolando esta lucha popular. ¿Por qué no miramos con simpatía esos momentos, ¿no? Y entonces ahí empleamos, digamos, esos ejemplos particulares para inyectar a la sociedad de valores progresistas. Tenemos que estar conscientes de que todas las herramientas son válidas, compas. Hay que usar las herramientas. No podemos denostar de las herramientas. Tenemos que estar en todos lados. No podemos cederle ninguna herramienta al enemigo, ¿no? Porque el enemigo gana cada vez que nosotros nos refugiamos en la pureza, ¿no? De los instrumentos. En la pureza de la derrota, sí. Pero si queremos transformar, tenemos que, bueno, estar dispuestos a la batalla en todos los frentes. Entonces tenemos que ser más creativos, ¿no? Cuando yo veía, por ejemplo, ese video que hizo Etienne, me acuerdo que hiciste un video fabuloso, ¿no? Que tenía un trasfondo cómico. No me acuerdo exactamente de qué tema era, pero era un diálogo que sostenías con alguien, ¿no? Y al final, el final me pareció muy francés. Es que no me acuerdo exactamente qué era. El final era un poco pesimista, pero me pareció brutal, porque es que eso es lo que genera una reflexión, ¿no? Enganchar a la gente. Los nudges, dicen creo que los ingleses, ¿no? Enganchar a la gente con recursos
que nos saquen un poco de nuestro confort. Yo creo que uno de los principales problemas que acusa nuestra sociedad es que está muy despolitizada, ¿no? El apoliticismo y la despolitización paulatina de nuestra sociedad siempre va a favorecer las ideas conservadoras, las ideas del establishment, ¿no? Y nuestra sociedad, ¿qué consume? Yo cuando estuve hace poco en Ecuador, bueno, no hace poco, en septiembre del año pasado, habían pasado 5 años sin haber yo tocado suelo ecuatoriano. Para mí fue brutal encontrarme con la realidad ecuatoriana, ¿no? Brutal, o sea, la verdad es que fue un trauma para mí observar en qué se había convertido mi país. Y una de las cosas que más me dolió también era ver, cuando hice el ejercicio de zapping, ¿no? ¿Qué está viendo el pueblo? ¿Qué están viendo los ecuatorianos en televisión mientras el país se desangra? Y eran puras porquerías. O sea, la gente está consumiendo basura. Que MasterChef, que los programas de farándula, bueno, una programación paupérrima, una lágrima. Y eso tiene un impacto directo en la construcción, en nuestra configuración cultural, por supuesto que lo tiene. Entonces tenemos jóvenes que no tienen ningún interés en la política, además porque, ¿qué les puede interesar a la política a los jóvenes si es una cloaca, ¿no? Es difícil hacer política cuando la imagen que hay en este momento sobre la política ecuatoriana es desastrosa. Es difícil, o sea, actuamos en un escenario adverso, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, compas. Y es la hora entonces de, bueno, insuflarnos de nuevos bríos, de agarrarnos de la esperanza, de esa alegre rebeldía que tiene que estar presente también en nuestro discurso. No pueden ser discursos amargados, ¿no? Con caras de estreñidos. No, no, no. Nosotros debemos inyectar, pese a todos los golpes, alegría, grandes dosis de alegría, ¿no? Con alegre rebeldía, decimos en La Colmena. Y eso, o sea, es disputar las formas, ¿no? Las formas que son tan importantes como los contenidos. Bueno, ahí tenemos ahora una pregunta de una compañera que normalmente lo hace desde aquí de Alemania, desde el sur de Alemania, pero en este momento está de viaje creo que por Filipinas, por allí en el Asia. Así es que te mando su mensaje y su pregunta. Dice, muchas gracias, Abraham, por estar aquí con nosotros. Muy de acuerdo en construir sociedad con todas y todos, integrando incluso a los no convencidos y contrarios de convicción, ya que todos somos Ecuador. Pero hacer pedagogía con ellos y lograr un acercamiento es un gran reto y todo un proceso. ¿Cómo y por dónde empezar? Esa es su pregunta. Creo que es la pregunta que ha estado perenne, ¿no? Durante todo el conservatorio. ¿Qué hacer? Ojalá yo tuviera la respuesta, compas queridos. Me encantaría decirles, esto es lo que hay que hacer. Paso 1, pac. Lo que sí creo, lo que estamos claros es que debemos ya sentarnos, ¿no? y organizarnos. Pero sí, o sea, yo siento las mismas incertidumbres que ustedes, ¿no? Siento que falta un poco de voluntad política por nuestro lado, ¿no? Organicémonos. Tenemos que organizarnos, no tenemos otra alternativa, ¿no? Me gustaría también, en este punto, quizá reivindicar un valor del que muy poco se habla desde el progresismo. Y esto lo hemos venido discutiendo hace mucho tiempo con La Colmena. Nosotros en La Colmena decimos que somos abejas de un mismo panal, ¿no? Nos sentimos arropados realmente como una familia. No hay dirigentes en La Colmena. A mí a veces se me pone, Abraham Verduga, el dirigente de La Colmena. ¿Dirigente de qué? Si yo soy una abeja obrera más de ese panal. Realmente es un colectivo hermoso, ¿no? Porque practicamos la democracia corintiana, ¿no? Es realmente una democracia asamblearia, muy horizontal. Eso a veces comporta problemas, porque es verdad que la democracia tiende a hacer que los procesos sean un poco más lentos, pero nos tomamos en serio la democracia y discutimos mucho, ¿no? ¿Y qué creemos nosotros? Y esto también es algo que creo que lo deberíamos tener muy presente. La amistad es una bandera muy poderosa, compañeros. La amistad es quizá el ejercicio contracultural más importante que tenemos para luchar contra el neoliberalismo. Esto puede sonar muy romántico. Abraham se puso en este punto romántico. No, yo creo sinceramente que esto es vital. Cuando nos digan que en política no hay amigos, que a veces el cinismo nos gana, en política no hay amigos, en política todo es cálculo. Yo creo que debemos rever esa frase que a veces suena muy categórica. Porque quizá quien sostiene con vehemencia eso que en política no hay amigos, ¿qué confianza le podemos tener a una persona que nos dice eso? Yo quiero pensar que en política hay amigos.
A mí que me diga que en política no hay amigos, quizá estamos ante un posible traidor, que eventualmente, si es que no hay amigos en política, ¿no? Eventualmente más adelante me podría traicionar. Yo creo que sí es necesario que reivindiquemos, que nos identificamos con la idea del progresismo, que es importante la amistad y el compañerismo. Lo que estamos haciendo en este momento es un ejercicio de compañerismo, de intercambio, ¿no? Con respeto. No renunciemos nunca a ese ejercicio de la amistad, ¿no? Hay un pensador argentino, Santoro, que dice que hay que recuperar la poesía como herramienta de lucha y concientización, ¿no? Yo decía, pero esto suena demasiado cursi, ¿no? Pero tiene toda la razón luego de escucharlo. ¿Qué significa esto de recuperar la poesía, de agregarle a la lucha dosis de poesía? Que se tiene que poder experimentar de manera colectiva, ¿no? Y se tiene que poder hacer de esa capacidad poética de soñar, de pensar en horizontes distintos, un instrumento para lograr articular un colectivo que sea lo suficientemente poderoso como para romper con esas estructuras de pensamiento dominantes. La militancia, que es lo que estamos haciendo nosotros, de diferentes trincheras, nos trasciende como personas. La militancia es una forma de estar en el mundo. Nos sentimos parte de, tenemos un sentido de pertenencia, ¿no? La militancia nos justifica también. Para mí la militancia es una necesidad. Y tenemos entonces que apostarle a eso, a la militancia, a propiciar espacios como este para sentirnos parte de una sola tribu. Necesitamos poder construir conciencia política con hechos, con acontecimientos que vayan más allá del consumo y de la economía, que ese es el error de la izquierda, ¿no? En esta nueva ola progresista deberíamos apostarle sí a la redistribución, digamos, a tratar de que las capas más bajas de la sociedad puedan ascender en su capacidad de consumo, sí, pero también tenemos que darles algo más, tenemos que politizar a esa sociedad, porque parece que incluimos a la gente al consumo, al mercado. Antes estaban estas personas totalmente marginadas de esa posibilidad. Claro, las incluimos, las incorporamos, y luego, ¿qué pasa? Nos asombramos que terminan votando a la derecha. Es que esta es la gran contradicción, ¿no? El Mashi lo dice todo el tiempo. Somos víctimas de nuestro propio éxito. A mí me parece una frase lapidaria. Somos víctimas de nuestro propio éxito. O sea, entendemos lo que es esto. Hemos logrado emancipar a mucha gente de su situación de precariedad, y esa emancipación, ¿qué ha resultado? Que la gente ahora vota por la derecha, ¿no? Esa es la tragedia de nuestro país, y esa ha sido la tragedia del progresismo en general en nuestra región. Nos hemos encargado ¿de qué? De redistribuir riqueza. Sí, en nuestro país sacamos de la pobreza a 2 millones de personas. Pero ¿qué pasó? No fuimos eficaces en la construcción política del sujeto, ¿no? Hemos descuidado la labor de politización del pueblo. Y claro, si nos limitamos a generar solamente capacidad de consumo, pero no generamos al mismo tiempo seguridad social, si no tejemos lazos de amistad, de compañerismo, si no nos incorporamos todos en una colectividad, en un nosotros político, si no ejercitamos la fraternidad, estamos condenados entonces a que nuestro éxito, como decía Correa, sea, bueno, nuestro principal enemigo, ¿no? Que seamos víctimas de nuestro propio éxito. Entonces, a ese proceso de redistribución tenemos que entonces añadirle poesía. Ahí se entiende mejor la frase de Santoro. Añadamos poesía a ese proceso de redistribución, que nos trascienda este proceso con mística, con coraje, con rebeldía, que nos sintamos parte de, ¿no? Que la pedagogía nos transforme a todos. Entonces la militancia nos debe transformar también, y por eso estos espacios no solo son importantes para compartir diagnósticos, sino también para sentirnos parte de un colectivo, ¿no? Para ejercitar, digamos, valores cooperativistas, para sentirnos arropados, ¿por qué no? Para ejercitar la catarsis. A veces queremos desfogar nuestra indignación de alguna manera, y estos espacios sirven también para eso, ¿no? Porque si no lo hacemos, si no aprendemos esta lección, vamos a seguir condenados, ¿no? A fracasar por nuestro propio éxito. Excelente. Y te tomo la palabra, ¿ah? Vamos a permanecer en contacto y ya vamos a fijar fecha. Bélgica Guaña desde Londres quiere hacer su pregunta, y tal vez sea la última que podamos hacer por el tiempo. Muchas gracias, Bélgica. Yo pensaría que a Jacqueline, porque está desde hace mucho tiempo.
please. Sí, ya tiene la palabra y le damos la palabra a Jacqueline. Ok, yo rapidito, Abraham, como tú dices, esto de una conciencia social, ¿no? Pero yo creo que, no por lanzar a alguien más la pelota, ¿no? Pero la responsabilidad debe de recaer un poco extra, una milla más para los candidatos que han sido electos. Ellos tienen que ser responsables en su oferta, en su integridad, y nosotros creo que debemos estar al pie de los que han ganado. Entonces, yo creo que esa debería ser una auditoría que deberíamos hacerla día a día. Y yo creo que con eso se lograría entender y estar siempre al pie del cañón. Eso nomás. ¿Qué es lo que piensas tú? Totalmente de acuerdo, Bélgica. De hecho, me parece que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es el nuevo, el patriota, el legitimado, va a tener entre sus principales funciones, por lo menos esa es una inquietud que la tiene Augusto, mi hermano, de forma muy presente, ¿no? Va a ser una de sus grandes obsesiones. Y seré yo el primero en exigirle que cumpla sus propuestas. Ese consejo va a tener ese rol. Yo se los puedo garantizar porque confío en la palabra de mi hermano. Vigilar que las propuestas de campaña se cumplan. No podemos seguir tolerando que nos estafen electoralmente, que nos propongan el oro y el moro en época de campaña y ya luego cuando se instalan cómodamente las autoridades en los sitios de poder, se olviden de sus propuestas o que las cumplan de una forma marginal. No, pues, tomémonos en serio la democracia. Si vamos a proponer es porque estamos en capacidad de cumplir esas propuestas. Y ese consejo va a dar cabida justamente a las veedurías ciudadanas, a los observatorios que van a vigilar que las propuestas de campaña se cumplan. Y si no se cumplen, eso va a acarrear una sanción, como debe ser. Como debe ser. Creo que en Inglaterra se habla de la accountability. Estrenemos una vez el accountability, ¿no? En Ecuador, la rendición de cuentas y vigilar que las propuestas de campaña se cumplan, ¿no? Creo que eso también forma parte de ese nuevo país que aspiramos todos. Sí, y me anoto para alguien que quiera hacer algún observatorio para vigilar esto, ¿no? Bueno, ahora tenemos una pregunta desde Suecia. Jacqueline Rojas, por favor, habilite su micrófono. Buenas noches, un saludo desde Estocolmo. Me parece muy interesante, hemos venido hablando más de 6 años, lo que usted en esta pequeña charla hizo el condumio total, le felicito. Una pregunta, ¿qué ha logrado la academia en el progresismo? Tomando en cuenta que ahora usted dejó clarito que los militantes mediante el voto les damos el poder, pero en la representatividad, ¿cómo lograr una pedagogía interactiva en los mandos medios horizontales? ¿Cómo sería la formación política para todas las personas que van a ser electas, los directivos, los líderes y las personas que vamos a estar a pie? Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, compañera. Bueno, la academia, ¿no? Creo que nos ha quedado debiendo la academia en estos años de desarme. ¿De qué sirve la academia si no tiene una vocación transformadora? ¿De qué sirve transmitir conocimientos si ese conocimiento no se pone al servicio? Augusto Ñaño. Si ese conocimiento no se pone al servicio de la transformación social, ¿de qué sirve? Me parece que es justo reclamarle a la academia, a la universidad, a la educación superior, por estos años de desidia, ¿no? de mojarse poco el poncho, ¿no? Yo sí he echado en falta las acciones, los pronunciamientos de la academia, ¿no? Una academia que se ha cuidado demasiado, que ha estado calculando demasiado. No todos, por cierto, ¿no? No todos. Había una academia mucho más valiente, que ha sido capaz también de elevar su voz cuando han habido episodios lamentables en nuestro país. Por ejemplo, para muestra un botón, ¿no? Lo ocurrido con Yacha y con la Ciudad del Conocimiento. Para mí, de todas las obras de la Revolución Ciudadana, la que más esperanza me ha generado ha sido esa. Y que ese desarme sistemático de Yacha no haya sido denunciado de manera oportuna y contundente por los círculos académicos, a mí me deja mucho que desear, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste. La falta de solidaridad entre universidades, ¿no?
Así que sí, me parece que es un reclamo justo. Yo demando de la Academia Ecuatoriana pronunciamientos más contundentes, ¿no? Menos tibios. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a Abraham Verduga por este conversatorio. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tienen como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan en sus redes sociales este conversatorio. Muchísimas gracias, Abraham, y esperamos tenerte en otra ocasión. Y te tomamos la palabra. Vamos a concretizar fecha para nuestro encuentro. Adiós. Muchas gracias compañeros. Gracias a todos por el tiempo. Cuenten conmigo cada vez que lo estimen pertinente. Y bueno, al final lo que yo esperaría de los compas que se han juntado a este conversatorio, ¿no? Que han tenido la paciencia de escuchar todo lo propuesto aquí, yo esperaría que se lleven de este intercambio un arsenal para impulsar mayor compromiso, ¿no? Mayor compromiso político, porque de algo tienen que servir estos conversatorios. Insisto, no nos sirve de nada la autorreferencia y el autobombo. De algo tiene que servir todo esto. De algo tiene que servir esta conciencia que estamos tratando de sembrar. Yo soy de los que piensa, y pensando en esta pregunta que me planteaba la compañera anterior, y perdónenme que me extienda al final con esta reflexión, pero no quiero dejar de decirlo, que nuestro país ha sido muy poco en lo que han contribuido los círculos académicos, ¿no? Y en general las universidades en estos años de desarme institucional ha sido muy poquito, ¿no? Poco se ha hablado sobre los retrocesos que ha sufrido nuestro país en materia de derechos. Yo sí tengo ese reproche, y lo digo con dolor, porque también he tenido la oportunidad de ser docente universitario, ¿no? Y no me canso de preguntarme en dónde carajo ha estado la academia todos estos años, ¿no? Los que hemos hecho ese trabajo que le corresponde a la academia hemos sido nosotros, los medios contrahegemónicos, esa labor de pedagogía, de construir sujetos políticos. ¿Dónde han estado sus propuestas? ¿Dónde ha estado su compromiso político, patriótico, con las grandes causas nacionales? ¿Dónde ha estado esa academia tan autorreferencial, pero tan poco comprometida con la resistencia en tiempos de ignominia, ¿no? Tan ausente en la promoción de ideas, tan vaciada de propuestas con vocación verdaderamente transformadora? ¿Dónde estaba esa academia? Entonces, una academia que se desentiende de su responsabilidad social no tiene razón de ser, ¿no? Y quizá por eso también nacen estos proyectos, ¿no? Y ojalá que se mantengan, compañeros. Yo insisto, pongamos fecha y hora, ya lo hablaremos, lo coordinaremos de manera interna. Fecha y hora para juntarnos a seguir potenciando. Tenemos que sonar cada vez con más fuerza. Nuestros parlantes tienen que ser muy potentes. Y ahora tenemos condiciones favorables. Hay gobiernos seccionales que tienen presupuestos para la comunicación. Demandemos entonces a estos gobiernos que quieren reconducir, enderezar el curso de la historia, que sepan administrar esa victoria con una adecuada pedagogía. ¿Y para eso qué se necesita? Medios de comunicación. Para la pedagogía, medios de comunicación. No hay otra forma, ¿no? Así que tomémosle la palabra a los ganadores. ¿Quieren un cambio? Perfecto. Nos tendrán ahí apoyando, empujando sus cambios. Pero vamos a requerir en contrapartida que nos den cuotas, ¿no? Para ejercitar la comunicación emancipadora, que es lo que hace falta en nuestro país. Muchas gracias, compas. Muchas gracias. Adiós.